información de último momento en el día 20 de la cuarentena obligatoria en la Argentina. Ayer te anticipábamos lo que iba a pasar después del día 13, después del fin de la cuarentena. Hoy te vamos a dar más detalles. Se estaba discutiendo en diferentes instancias del gobierno, pero siempre encabezado en el presidente Alberto Fernández, qué hacer con la cuarentena después de Pascua. Nosotros les presentamos qué eran las medidas que se estaban estudiando y finalmente se confirmaron algunas hoy en boca del propio presidente, que dijo que la cuarentena va a continuar después del 13 de abril, que no esperen grandes flexibilizaciones de la cuarentena. Les vamos a dar los detalles en esta edición de América Noticias, y que incluso en algunos lugares, como en Ciudad de Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires, en el conurbano, los controles se van a endurecer porque se relajaron. Directamente no habrá flexibilización, todo lo contrario, endurecimiento de la cuarentena. Van a ser muchos más rigurosos con los controles y los permisos de quienes estén en la calle, y ni hablar de los que circulen con auto. Pero te vamos a contar todos los detalles de qué vas a poder hacer y qué no vas a poder hacer después del 13. Ya está en uno de nuestros móviles el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, justamente para hablar del endurecimiento de los controles. Enseguida vamos a estar con él, pero también les vamos a contar en esta edición de América Noticias cómo fue que hizo el gobierno para cortar de cuajo, echando a 15 funcionarios, lo que se considera el primer foco de corrupción detectado. No estamos hablando de una solución de justicia ni penal, sino una solución política. Echaron a 15 funcionarios y les vamos a contar cómo es ese entramado de funcionarios que autorizan compras y de empresas que no se dedican a nada especial, porque son intermediarios que ganan licitaciones millonarias. Uno sabe que dentro de un ministerio, para hacer una compra, esa carpeta pasa por muchos ojos. Bueno, todos los ojos que no vieron ese precio inflado y que siguieron adelante con la compra fueron los desplazados. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo: no somos un gobierno de ladrones, si hay un corrupto lo desplazaremos. Que nadie haga política para hacer plata. Si quieren hacer plata, que se vayan de la política. Y otro de los milagros de la Argentina, la canasta de Pascua, casi 100% aumentó, 98% más o menos. ¿Cómo se explica? La inflación interanual habrá sido 55, si quieren 56%, pero en la Argentina, de los milagros de los precios, casi 100% aumentó la canasta de Pascua. Y ya está Sergio Berni con nosotros porque, por supuesto, nos importa ocuparnos de la seguridad, de todo lo que está ocurriendo, de los miedos por esta cuarentena. Así que, por supuesto, vamos a entrar de lleno en la seguridad de la provincia. Vamos a hablar con Sergio Berni, a quien tenemos ahí en un móvil, para preguntarle por qué el presidente dijo que se están relajando algunos controles y por qué se volvieron a endurecer esos controles. Berni Graña le habla. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que la directiva que nos dieron desde el Gobierno Nacional es colaborar con ellos en sumar mayor controles, por sobre todas las cosas en este fin de semana largo, donde históricamente nosotros los argentinos nos tomamos como unas vacaciones. Bueno, lamentablemente hoy estamos en cuarentena, no lo podemos hacer, no se puede hacer. Y tiene que ver no con un capricho de un gobierno, sino con la necesidad de poder ir disminuyendo los focos de contagio de esta pandemia que ha paralizado al mundo entero. Claro, pero dijo el presidente que concretamente se habían relajado los controles y hoy ya se vieron más controles. Esto quiere decir, si se endurecen los controles, quiere decir que va a haber más infracciones y más gente con su auto incautado. Sí, yo creo que mucho, la verdad que de los que nosotros estamos controlando hoy, la gran mayoría tiene su permiso de circulación porque no estamos ante un toque de queda, estamos ante una situación totalmente anormal. Los servicios esenciales de la tecnología cada vez son más y además de eso las empresas producir porque tienen que abastecer, la gente tiene que comer, los supermercados, la logística, eso requiere un movimiento. Cuando usted hace el control del movimiento de manera satelital a través de cartografías térmicas, ve que en la provincia de Buenos Aires curiosamente ha bajado entre un 60 y 70% la actividad en la calle. Eso quiere decir que la cuarentena ha sido muy efectiva y por sobre todas las cosas, cuando uno toma en cuenta que la grande cantidad de bolsones de trabajadores de los servicios esenciales
concurren desde el segundo y tercer cordón de nuestra provincia. Por eso entendemos que los bonaerenses estamos haciendo un esfuerzo muy grande, colaborando y llevando adelante con esta cuarentena, que se ve reflejado en los números estadísticos de contagio, y me parece que producto de ese esfuerzo tenemos que hacer ese falta poquitito más y podemos aplanar esta curva que tan a mal traerlo tiene al mundo entero. Ahora, ministro Soledad Largui lo saluda. Fuera de los que están circulando en autos, los controles se ven por supuesto, pero en algunos barrios de la provincia de Buenos Aires lo que sí se ve, sobre todo en los centros comerciales, es que hay mucha gente caminando. Van de un lado al otro, las compras no son tan estrictas, no es que uno trata de salir una vez a la semana. Esto se va a reforzar también porque la policía se ve en las principales avenidas, pero a veces no en las calles internas. Obviamente es un territorio enorme. Sí, la policía está trabajando mucho por sobre todas las cosas. Usted tiene que entender, yo sé muy bien lo que usted dice. Nosotros eso lo entendemos porque sabemos cuál es la realidad del conurbano bonaerense. Por más que nos duela decirlo y me avergüence decirlo, en la provincia de Buenos Aires viven el 60% de los pobres de nuestro país, viven en casas precarias, donde en una casa precaria viven no una, sino 2 o 3 generaciones, y prácticamente es fácticamente imposible sostener a toda la familia en un periodo de cuarentena como este. Por eso hacemos hincapié muy fuerte en lo que es el aislamiento comunitario. Ya en el mundo se empezó a hablar de focalizar la cuarentena y es un trabajo que venimos realizando en la provincia de Buenos Aires desde el primer día, porque conocemos la provincia de Buenos Aires, no solamente conocemos su geografía y conocemos su gente, sino conocemos la idiosincrasia, y sabemos que en muchos lugares en la provincia de Buenos Aires, por más que nos duela, la gente sale a comprar a la mañana lo que va a consumir al mediodía, y a la tarde sale a comprar lo que va a consumir a la noche, porque están acostumbrados por sobre todas las cosas, en esta gran depresión que hubo de estos años, a regular el peso día a día. Por más que nos duela, esa es la realidad, no podemos luchar contra la realidad hay que acompañarla, la realidad hay que entenderla y a la realidad hay que asistirla. Por eso el esfuerzo que hace el gobernador todos los días junto a los intendentes de asistir a... Bueno, ahí tenemos un problema con el móvil, con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. ¿Qué es lo que definió, qué es lo que trascendió hoy del gobierno nacional? Que la cuarentena va a seguir por lo menos hasta el 23 de abril. Recuerden que nosotros la semana pasada les habíamos dicho que diferentes estudios epidemiológicos que estaba manejando el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires decían que el pico de contagios se espera entre el 18 de abril y el 25 de abril, y es por eso que la cuarentena ya de entrada la van a prolongar hasta el 23 de abril. El propio presidente Alberto Fernández lo decía hoy, dijo, bueno, esperamos el pico de contagios a partir de mediados de abril, que es más o menos, acordate, la cifra que nos habían dado en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y por eso nosotros estábamos diciéndote a lo largo de todos estos días que en realidad las reuniones pasaban por flexibilizar, teniendo en cuenta lo económico, pero el presidente Alberto Fernández sigue dándole una prioridad absoluta a la vida, y por eso la cuarentena se va a extender. En algunos puntos se va a agravar, se va a endurecer, va a ser mucho más estricta. Y en otras provincias, y esto también hay que decirlo, no es lo mismo un ciudadano que viva en la ciudad de Buenos Aires, el lugar con más contagios de la Argentina, que un ciudadano que vive en una provincia que no tiene en toda la provincia un solo contagio. Por eso va a haber diferentes medidas para todos. Diferentes realidades. Pero atención, porque el presidente fue muy duro hoy y dijo, no me corran con la economía, no me corran con la economía, como focalizado en la cuestión de que primero hay que resolver que pase el pico del contagio del coronavirus, no me corran con la economía. Dijo también, la cuarentena seguirá casi igual que ahora. Incluso en algunos lugares, como veíamos recién con Sergio Berni, los controles que se habían relajado un poco se van a endurecer. De hecho, ya se ve, en Ciudad de Buenos Aires volvieron los controles policiales en las avenidas y Berni mismo estaba anunciando que iban a volver los controles en los principales lugares con las fuerzas federales también. Este es el mapa de la cuarentena endurecida. Este es el mapa en rojo de lo que es Ciudad de Buenos Aires y lo que es Gran Buenos Aires. Bueno, acá, lejos de flexibilizar, se van a endurecer las medidas, vamos a tener realmente horarios para ir a uno y a otro lugar. Se va a dar mucha prioridad al aislamiento de las personas mayores.
¿A qué vamos con esto? Cada vez son más los voluntarios que se suman para que los mayores no tengan siquiera que salir a hacer las compras, siquiera que ir a vacunarse. De hecho, vas a tener un día para ir a vacunarte. Pero acordate que en el otro polo está la economía. Ahí es donde vienen las preocupaciones, como cuánto se va a poder sostener sin que empiece a haber un reclamo de determinados sectores para volver a trabajar. Esto es lo que en un momento dado hay que ir midiendo. Por ahora el presidente insiste en que la prioridad está puesta en la cuarentena y en lograr que pase el pico de la pandemia. Pero estas son algunas de las cosas que les adelantábamos ayer. Claro, no vas a tenerla, olvídate de esto hasta el 23 de abril, vuelos de cabotaje. Ayer Mariano Yese te lo contaba, no va a haber vuelos de cabotaje. Sí, los vuelos para repatriar argentinos, todo este mecanismo, pero vuelos de provincia a provincia no va a haber. Tampoco un transporte público de media y larga distancia. Y acá te detengo porque ya las cámaras del transporte de pasajeros, de los micros, ahí calculan 1000 empresas, están diciéndole al gobierno, no podemos aguantar más. Son 20.000 puestos de trabajo que no están facturando y que están en peligro. Bueno, y todo esto que te decíamos de que cada provincia y Ciudad de Buenos Aires van a tener su norma particular, ¿cómo esto se puede llevar adelante? Solo si cortás la circulación entre las provincias. Si vos estás en una provincia con una norma, no vas a poder cruzar a otra provincia con otra norma porque no hay manera de tener un reglamento diferenciado si hay intercambio de ciudadanos. Atención con la circulación entre provincias porque la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, le dijo a las provincias, dijo, muchachos, no pueden cortar los pasos en las provincias, no se pueden cortar. En la Argentina los límites son con otros países, las fronteras son con otros países, los límites que hay entre provincias no son tan estrictos, tienen que hacerse controles, tienen que disuadir al que quiera ir de una provincia a otra, pero si tiene un permiso puede viajar. Claro, pero los es verdad que la única manera de reactivar algunos distritos que tengan poca circulación del virus es manteniendo un aislamiento de esos lugares. Bueno, el gran problema y la gran preocupación es el transporte público. Es el lugar donde es inmanejable el contagio entre los ciudadanos. Por eso, por colectivo, no van a poder viajar más de 6 pasajeros. Un colectivo va a estar lleno cuando 6 pasajeros estén a bordo. Ahí se termina. Eso no lo van a dijo poder Alberto subir. Fernández. Ojo, porque eso lo dijo el presidente hoy, 6 pasajeros por colectivo, pero no es lo que había dicho el ministro de Transporte ayer cuando tuvo una teleconferencia con los diputados de la Comisión de Transporte, que había dicho, bueno, van a volver todos los colectivos para que la gente viaje sentada. Ahora, que viaje sentada es muy poco, 6 pasajeros por colectivo. Y más poco aún. Casi una combi. Mucho más poco si se respeta el segundo punto, que no se van a aumentar las frecuencias. Ustedes imaginen la fila de personas, si suben 6 nada más y no aumenta la frecuencia de pasajeros, no viajas más. Aquí se ve que hay contradicciones en el propio elenco oficial, porque insisto, el ministro de Transporte ayer le dijo a los diputados que iban a aumentar la frecuencia. El presidente dijo que no van a aumentar la frecuencia, hay que ver qué es lo que se define a fin de semana. Bueno, y ya desde el vamos nos olvidamos de la hora pico. No van a existir esos horarios pico, 8 de la mañana, 5 de la tarde, en donde haya un desborde de pasajeros. Se va a eliminar la hora pico porque en ese desborde está el contagio. Les decíamos que van a volver algunas actividades. Una de las que más está pidiendo volver es la construcción, tanto de obra pública como de obra privada. Y esta es uno de los pocos lugares donde se relajaría la cuarentena. Hay que ver si se confirma, pero son las cosas que se están hablando. Ha habido algunas otras permiso, por ejemplo, no sé, los escribanos, cosas muy pequeñas que no cambian el amperímetro del empleo. Pero la construcción sería uno de estos, con protocolos más rígidos, horarios reducidos, máximo de gente junta. Algunas industrias. Y atención, porque esta es la otra cuestión, el comercio, como cuánto va a volver, qué se va a autorizar en materia de comercio. Si uno se atiene a las palabras del presidente es muy poco, pero la Cámara de Comercio le está pidiendo al propio presidente Alberto Fernández que se permita que algunos comercios, al menos, aunque sea, puedan trabajar con la mitad de su personal. Bueno, se lo vamos a preguntar a Mario Grimman, que es el secretario general de la Cámara de Comercio. Mario, gracias por estos minutos. Justamente hablábamos de esto. ¿Cuáles son los comercios que van a volver? En el medio del cuidado de la salud está la presión por la economía. No sé si nos escuchás bien, Mario. Ahora sí, los escucho bien. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, a propósito de lo que es la continuidad de la cuarentena y la presión económica, nos preguntábamos cuáles son las actividades que se supone van a volver a abrir, porque hay mucha presión también, mucha desesperación. Nosotros no sabemos cuáles son las actividades que van a volver a abrir.
Lo que sí le llevamos al presidente, por pedido del mismo, una serie de propuestas, tantos en la reunión que tuvimos el viernes pasado en Olivos, como la del día de ayer en Casa Rosada con el jefe de gabinete. Nosotros somos muy conscientes en la necesidad de salvar tantas vidas como se pueda, pero en el proceso debemos evitar destruir la economía. Y entendemos que cuanto más días cerrado esté la actividad económica, más difícil va a ser después el día después. ¿Cuáles son las actividades que proponen? Insisto, nosotros no estamos proponiendo ninguna actividad específica, eso se lo dejamos a criterio del gobierno nacional. Lo que le estamos pidiendo es que permita con algunas situaciones particulares que nosotros le hemos propuesto, como son distanciamientos, etcétera, etcétera, que comience a abrir de manera gradual y selectiva algo del sector comercio y servicio. Porque al no tener flujo de caja, las empresas no van a poder pagar por lo menos los sueldos. En marzo se hizo un gran esfuerzo, se llegó en algunos casos en acuerdos puntuales con los empleados de reducción salarial y de pagar en cuotas, teniendo en cuenta que en marzo no se trabajó 10 días. Pero para abril, y como están las proyecciones, vamos a llevar 30 días cerrados. Eso hace que algunas actividades les resulte inviable pagar los sueldos. Ni siquiera estamos pensando en pagar los impuestos, porque eso van a pasar después a ver cómo se soluciona. Hoy la prioridad es pagar sueldos y tratar de cumplir con los proveedores. Y por eso nosotros le hacemos la propuesta al presidente de cómo consideramos que debe ser. Pero es responsabilidad del gobierno nacional aceptar o no lo que nosotros le estamos haciendo. Son simples sugerencias. Sí, pero ayer habían circulado a través de un documento, habían circulado algunas de las sugerencias respecto de shoppings, de comercios. Sí, claro. Sí, eso Nosotros le propusimos algo, básicamente, siempre pensando en el personal dentro de convenio, que los mayores de 65 años se queden en sus casas, sigan cobrando, los menores que vivan en un radio de 50 cuadras de sus lugares de trabajo puedan acceder, que el comercio abra con un 33%, 40% de personal, limitando la afluencia de público, y algo similar traspolándolo al sector gastronómico, que si se quiere es uno de los más afectados, y también al sector shopping. ¿Los shoppings Fueron también? Ideas que respiramos. A los shopping también manteniendo una persona por 16 metros cuadrados y los comercios con los mismos considerando que le hacía hace unos momentos. Son ideas, propuestas, porque insisto, así como el presidente tiene un consejo asesor de excelencia en términos sanitarios, médicos, infectólogos, nosotros entendemos que desde lo que conocemos, que es el desarrollo de las empresas, los negocios, la creación y mantención de las fuentes de trabajo, hacemos nuestro humilde aporte para que el problema económico no se magnifique. Después ya es responsabilidad del gobierno nacional ver la manera de llevarlo a cabo. Nosotros tenemos... ¿Cuáles son los sectores que ustedes ven más complicados? Y obviamente, si tenemos que definir rápidamente, el sector gastronómico es el más complicado, porque es el que necesita el mayor flujo de caja diario para poder atender sus obligaciones. Y después le sigue toda la cadena, zapaterías, venta de ropa, talleres mecánicos. No estamos hablando de teatros, de cine, de espectáculos, nada que signifique la aglomeración de personas. Pero todo, absolutamente todo, está complicado. Nosotros venimos de 2 años de recesión, 8 años de caída de la economía, por lo tanto, el sector comercial ya no tiene espaldas realmente para poder soportar esta crisis. Cuando en una época relativamente normal como la que veníamos viviendo, a pesar de la recesión, se hacía muy difícil llegar a fin de mes. Imagínense ahora con 20 o 30 días de las puertas cerradas. Es realmente terrible y a nosotros nos preocupa el día después. Nosotros justamente ayer teníamos en piso a un abogado laboralista y planteábamos estas situaciones, ¿no? Creo que usted lo mencionó hace un instante nada más, lo de acuerdos y reducción de sueldo, lo de, en algunos casos, bueno, acordarlo siempre con el empleado. Obviamente todo esto está fuera del marco laboral, pero me imagino no debe haber opción. Usted mismo lo dijo, fueron 10 días de trabajo en marzo. Sí, en el mejor de los casos. Los gastronómicos vienen con unos días más, porque empezaron creo que 5 o 6 días más.
Obviamente es una situación de crisis como nunca la tuvimos, a pesar de que estamos acostumbrados porque venimos con problemas estructurales hace 80 años, pero esto no lo habíamos imaginado jamás y además nos ha tomado con una vulnerabilidad económica fenomenal. Así que nosotros estamos para trabajar, para aportar ideas, pero también hay otros sectores que no han estado a la altura de las circunstancias. Lamentablemente los bancos no estuvieron a la altura de las circunstancias y aún hoy, con un préstamo que hizo el gobierno nacional, que inyectó 350.000 millones de pesos para que el empresario pueda acceder a créditos a tasas relativamente bajas, de eso solamente se está aplicando el 3%, porque las... ¿Tienen alguna proyección de la cantidad de puestos de trabajo que están en peligro? Porque digo, lo de los bancos ya lo sabemos y se está discutiendo, lo que tardan en hacer llegar un crédito, la cantidad de requisitos que ponen. Pero ustedes internamente, ¿tienen alguna proyección, algún cálculo de la cantidad de puestos de trabajo que están en peligro inminente? Sí. Nuestro sector representa el 65% del PBI y un poquito más de 4 millones de puestos de trabajo formal registrados. Si hoy tenemos en cuenta que el 70% está sin actividad, porque solamente el 30% está exceptuado, estamos hablando de alrededor de 3 millones de asalariados. Podemos imaginar que un 5% de las empresas hoy cerradas quiebren, se fundan, no tengan capacidad de abrir. Ahí estamos hablando de 150.000 puestos de trabajo perdidos en nuestro país. ¿Y el porcentaje de empresas que tuvieron que hacer algún tipo de cambio en el pago de sueldos, de reducción de salarios? Obviamente que no las tenemos contabilizadas, pero cada vez son más. Han empezado de a poco y en los próximos días se van a empezar a ver empresas, miles de puestos de trabajo, algunos con suspensiones, con pagos al 70%, y esto es lo que va a suceder. Hasta ahora lo que estamos haciendo son acuerdos de parte, de buena voluntad, entre el asalariado y el empleador. ¿Y cómo se compatibiliza esto? ¿Cómo se compatibiliza esto con la prohibición de despedir que impuso el gobierno? Mire, la ley es la ley. Ahora la realidad es una cosa muy distinta. Si un comercio no puede pagar y se funde, el empleado va a tener que ir a reclamar a los tribunales con todo lo que eso significa. O sea que por más ley que impida despidos, suspensiones, esas cosas son inevitables porque no se puede forzar la realidad, no se puede forzar una situación. Cuando no hay dinero para pagar, no hay dinero para pagar. Mario, le pedimos un segundo porque vamos a incorporar a esta charla a Ramiro Marra, que es analista económico. Digo, nosotros durante todo este tiempo repetíamos la palabra de Alberto Fernández, no se puede suspender, no se puede reducir salarios. Ayer un abogado laboralista que nos decía está prohibido reducir salarios. Sin embargo, está la contracara, la realidad de lo que le pasa a las empresas. Totalmente. Creo que acá el representante de los comerciantes lo dijo bien en claro. Realidad, el día a día. Muchos comerciantes viven el día a día. Recaudan lo del día y reparten los salarios en el día. Cuando vos rompés la cadena de pagos, no es romper la cadena de pagos simplemente con el banco. Es mucho más profunda la cadena de pagos. Hay gente que le alquila locales a familiares. O sea, hay gente que va y a su madre, que son abuelos, que son jubilados, también se subsisten de ese alquiler del local. Son socios. Y todo eso también se rompe. Atrás de los alquileres hay jubilados que complementan la mínima con ese ingreso. No hay que pensar que la cadena de pagos es simplemente una cuestión financiera. No, la cadena de pagos es la manera que tenemos nosotros de relacionarnos en la economía del día a día. Sí, sobre todo en ese inmenso universo que es la economía informal y de subsistencia. Totalmente. O sea, hoy los más damnificados es la economía informal. La economía informal son los que cobran el salario de forma diaria. Son los monotributistas, que tienen que seguir pagando su impuesto, que seguramente ya están pensando en no pagarlo porque no tuvieron ingresos. Por eso creo que de alguna medida se tiene que empezar a no flexibilizar la cuarentena, sino a cambiar hábitos. Porque si decimos flexibilizar la cuarentena parece como que está flexibilizada para todos. No. O sea, cambiar hábitos de consumo, cambiar hábitos en términos de comercios. Los comercios mismos van a tener que tener otro tipo de hábitos para poder reactivar un poco la economía, porque si no, el remedio de la cuarentena
va a terminar siendo peor que la enfermedad. A ver, yo te lo llevo a un caso práctico. Mario, vuelvo con vos en este punto. Recién hablábamos de todo lo que tiene que ver con locales de ropa, locales en shoppings. Nosotros estuvimos toda esta cuarentena escuchando a especialistas hablar del virus cuando uno tose, cuando uno estornuda, por eso la parte de distanciamiento social sí se puede implementar efectivamente, pero en estas últimas semanas hablamos de cómo el virus queda en la ropa, queda en los zapatos. Si una persona infectada tocara esa ropa o ese zapato, la próxima, por más de que esté distanciada, puede contraerlo. Es muy difícil realmente si uno piensa en flexibilizar y abrir. Obviamente que vemos la parte económica, pero la parte de la salud es casi como que no se puede equilibrar esto. La realidad es que nosotros desde la institución no estamos forzando nada. Le estamos haciendo conocer nuestra óptica de la realidad de un sector privado que es el que aporta los enormes impuestos consolidados para que los estados puedan funcionar. Nosotros sabemos de esto, sabemos desarrollar empresas, sabemos crear fuentes de trabajo y también sabemos de la tristeza cuando tenemos que despedir personal y cerrar empresas, porque somos hacedores y el país se desarrolla con hacedores, con empresarios, con visionarios que arriesgan. Por eso hay que respetar al emprendedor empresario que arriesga y crea fuentes de trabajo, porque lo que se necesita en la Argentina y en todos los países son generar cada vez más fuentes de trabajo. Sí. Son varios los voceros de las cámaras empresarias. Son varios los voceros de las cámaras empresarias que están diciendo que el gobierno todavía no está como cuidando el ecosistema empresario, de los grandes y los chiquitos. El gobierno, el presidente de la Nación tiene una enorme responsabilidad que es cuidar a 45 millones de argentinos. Entonces es comprensible su preocupación. Nosotros no estamos, insisto, forzando nada, no somos dueños de la verdad. Lo que le decimos es nuestra experiencia como empresarios argentinos. Un país que permanentemente ha castigado al empresariado porque se nos ve como los malos de las películas, cuando los principales países del mundo al empresariado, al empresario exitoso se lo tiene como un ejemplo. Estoy hablando del empresario honesto, el que cumple con la ley. Y acá parece que no se nos tiene muy en cuenta. Insisto, la única manera de desarrollar un país es con un sector empresario vigoroso, fuerte y creativo. Y para eso se necesita cambios de conducta de la sociedad argentina y también esta es una buena oportunidad para hacer los cambios, las reformas necesarias que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo, que tienen que ver con reformas fiscales, tributarias, financieras y laborales. Yo creo que es el momento de que la clase política que tiene que llevar adelante esta reforma haga lo que tiene que hacer pensando en el bien de todos los argentinos. Le agradecemos mucho el contacto. Gracias a ustedes, buenas tardes. Nos vamos a nuestro móvil, nos vamos a tomar contacto con Mauro Gundín. Contanos, Mauro, ¿dónde estás? Sole, estamos en un supermercado, en un hipermercado aquí en la zona de Montserrat. Como primera medida, vale destacar que se están aquí por lo menos cumplimentando todas las cuestiones reglamentarias en lo que respecta a lo sanitario y haciendo una recorrida de precios. Lo primero que uno por lo menos le llama la atención es lo poco que hay en lo que respecta a productos de Pascuas, ¿sí? Hay un solo huevo, una sola marca, por lo menos aquí, poca variedad. La cuarentena disuadió las expectativas. Absolutamente. Acá tal vez haya una sola marca, en algún que otro supermercado podrá haber, de esta característica por supuesto, o almacén de barrio podrá haber un poco más, pero sí muchísima menos cantidad que en otros años, por supuesto, Rolo, pero sí es cierto que aquellos que están mucho más caros. Acá bueno, aquí te quiero la acotar marca que está aquí. Las cifras del relevamiento de consumidores libres, la ONG de Héctor Polino, que mide los precios, digamos, los mismos artículos a lo largo de los años. Y dice que año contra año aumentó casi un 100%, promedio, los artículos de Pascua. Con lo cual decís,
fíjate lo que son las contradicciones. Hay comercios que no venden y están al borde de la quiebra, como nos decía recién el representante de la Cámara de Comercio, pero hay otros que aumentan están el 100. remarcando a lo A propósito de eso, desenfrenadamente. hoy podés mandar tu pregunta, tu comentario a @América Noticias hablando de cómo encontraste los productos de la canasta de Pascua, cómo encontraste los precios en general, denunciando un comercio si ves esto, que aumentan un 100%. Es un momento muy difícil para las familias también estas Pascuas, como para aumentar de esa manera. Mauro, ¿cuánto están esos huevos? Y contanos más o menos el tamaño. Bueno, el tamaño es este, que estamos hablando de 100 gramos del huevo característico para los chicos, el que viene la sorpresa. 450 pesos el de 100 gramos, ¿sí? Esto estamos hablando particularmente, voy a ser autorreferencial en este caso. El año pasado, cuando a uno le tocó comprar un huevo de esta característica, lo pagó no más de 300 pesos. Es decir, que estamos hablando ya de un incremento por lo menos del 50%. Y si tenemos que hablar de un huevo de esa característica, pero el más grande, estamos hablando de un monto incluso superior a los 700 pesos. ¿Sí? De esto estamos hablando de primeras marcas. Y en este lugar, en otro lugar, también hay otros lugares, Sole, que ya a esta altura de Pascua están poniendo las promociones de 3x2. Pagás, te llevás 3 huevos y pagás 2. Claro, porque se le vinieron los días encima y no pudieron venderle los huevos de Pascua a nadie. Exactamente, la gente no sale o sale menos y además no se puede esa cuestión festiva tan característica de los domingos de Pascua, la familia no se va a poder juntar, por ende va a haber menos posibilidades de regalar huevo de Pascua. Todo eso influye y seguramente para aquellos que hoy están remarcando, luego se le vendrá una promoción de esta característica que ya está en muchos de los supermercados, ¿no? A ver, vamos a hacer un relevamiento completo, Mariano, de qué es lo que está pasando con la canasta de Pascua. Ni hablar que obviamente muchos abuelos no le van a llevar huevo de Pascua a los chicos, eso se cortó. A ver, no quiero amargarte la tarde, pero podés darte vuelta de a poquito y ver ese número que tenés detrás tuyo. El lindo porcentaje. Fíjate vos, 99.1% del año 2019, Semana Santa del año pasado. Sí, digo, más que la inflación y más que el dólar. ¿Qué te parece? Más que la inflación, 2 años de inflación, son 3 años. Consumidores Libres, la entidad de Héctor Polino. Pero vamos a los productos, ¿quieren? ¿Quieren ver de qué manera aumentaron de año a año? Bueno, la merluza, a ver, el kilo 2.40 en 2019, está allí, hay un error. En 2020, 370, 54.17. Está con la inflación. ¿Cómo? Está con la inflación. Exactamente. Abadejo Filet, 390 el año pasado, 850 este año, Envuelto en oro, viene el 117,9. En salsa de oro te lo ¿Qué dan. pasó? El calamar, 196 pesos, 440 este año. Miren ustedes el aumento. Una locura, Este es el calamar 125 de entero, ¿no? aumento. Calamar entero, nada de trozado Sí, en rabas, pero nada qué por el bien. estilo. El bacalao noruego, que es un lujo asiático, 700 pesos el año pasado el kilo, 1.500 este año. Observen ustedes, 114%. Pero, a ver, para entender un poquito de todo esto, Mariano, resulta que por la cuarentena los pescadores no están saliendo. ¿Hay algo que justifique este salto de 125%? No. Porque Especulación. está dentro de alimentos. Especulación. Está Exacto. permitido. Aparte, todo lo que vos quieras recargar no es un 100% de aumento en un año. Atún, el atún en lata de primera marca, de 110 a 199, un 80.91. La sardina en lata de primera marca, de 90 a 150. La sardina, ¿ustedes se acuerdan que era una comida barata hace Sí, 20, 30 claro. años? Era ¿No? para zafar. Una lata mínima ahora, Una lata 150 mínima, mangos. ¿se acuerdan? Bueno, ahora no. Fíjense, 150, 66. El huevo de Pascua de 75 gramos, de esto es primera marca, de 150 a 290, casi un 100% en un año. Y les agrego algo más, si ustedes quieren, porque tengo acá más precios, ¿no? Cuando no los volcamos en la placa. La rosca de Pascua. La eso. rosca, que es una rosca Importante. común. Y ahí le cae el aumento Que del vos precio del compras trigo. todo el año, pero le pones un huevo nada más. ¿Viste? Un huevo le ponen. Bueno, la rosca de Pascua, Largui no sabe cómo cocina rosca de Pascua. me Uno- imagino, de 145 pesos la de 500 gramos a 250, un 72% de aumento. Y ahí que no hay muchos insumos para Pero eso. vamos a volver un poco a otras cosas de la economía cotidiana. Muchos están diciendo que la emisión puede traer una inflación desenfrenada, la emisión del gobierno para poder pagar y poner los parches económicos. ¿Cómo lo ves vos?
Es lo que viene pasando en la Argentina en los últimos años. Acá Sí, pero ahora más. Ahora más porque se incrementó la emisión. El tema es que el gobierno tampoco tiene otra herramienta para ayudar en esta crisis. Y lo están haciendo los gobiernos de todo el mundo. Lo están haciendo los gobiernos de todo el mundo, pero en el mundo afecta diferente de la manera que afecta acá. Porque acá ya estamos dentro de un círculo que se va mucho más rápido esa emisión e inflación. Entonces tenemos un problema que cuando termine la cuarentena, cuando termine un problema del virus, todo eso va a ser un traslado muy fuerte de inflación. ¿Y no es que la recesión económica va a absorber esa emisión de plata? Eso lo puede Porque hacer. las provincias están diciendo, bueno, emitamos bono, cuasimoneda, patacones, otra vez. Eso lo puede hacer en una primera instancia, pero en una segunda instancia se va a inflación siempre, no hay manera de controlarlo. Hoy el problema es que cuando vos tenés un mercado de deuda cerrado como el que tiene Argentina, porque no puede resolver el tema de la reestructuración de deuda, no tenés otra, ya las tasas de interés ya las venían bajando, no te queda otra herramienta que emitir plata. Y justo en un contexto inflacionario como el que veníamos, se nos complicó todo. O sea, a nosotros el coronavirus, en términos económicos, nos agarró en el peor momento. Era una cosa que nos agarra en el 2018, en el 2019, pero en el 2020 era nuestro peor momento porque todavía no teníamos nuestros temas resueltos. Recesión más inflación, más deuda. Más deuda, Casi default. más deuda sin resolver. Si nos agarraba capaz dentro de 6 meses, teníamos la deuda resuelta y podíamos salir a buscar plata al mercado. Pero hoy el mercado está cerrado para nosotros. ¿Qué consecuencias sociales ves a mediano plazo? O post cuarentena. Bueno, cuando hablamos de inflación tenemos que entender que también estamos hablando de pobreza. Cuando hay inflación, incrementa la pobreza. Porque los ingresos de la gente no van a subir en términos reales, van a subir por debajo. Es más, hoy estamos discutiendo otras cosas cuando tendríamos que estar hablando de paritarias. Hoy nadie se anima a poner sobre la mesa el tema prioridad paritarias. es conservar el trabajo. Exactamente, y cuando vos ponés la paritaria arriba de la mesa, lo que estás diciendo es, che, voy a ser más pobre. El informal, ese no va a tener ningún tipo de reacomodamiento. Y los formales también, porque van a estar por debajo de la inflación. Y con una inflación acelerada va a ser todo mucho más difícil. ¿La inflación ya se está acelerando? La inflación ya se empieza a acelerar porque aparte es una distorsión de la economía. Bueno, si lo vemos en el comercio de proximidad, pero en otros lugares no, y están los precios máximos. Los precios máximos son herramientas que usa el gobierno para poder controlar, pero son con los que mide la inflación. Sí, pero la realidad económica es otra. La realidad económica después va por otro lado. Las cosas aumentan de precio también porque hay una distorsión total de la economía. ¿Y este aumento lo ves ahora durante la cuarentena o lo ves cuando esto termine, el día que termine? Que no, ya creo que ya empezó. Ya uno cuando ve estos precios, de Pascua porque empezó. Si capaz no estaba la cuarentena, estos precios de Pascua no los veíamos. Y lo que vemos también es una distorsión enorme de precios. Recién él mostraba un precio del huevo de Pascua, pero en el supermercado estábamos viendo otro. Si uno lo lleva a términos porcentuales, o sea, la diferencia es muy grande. Uno puede ir a un supermercado y encontrar la bebida más comprada de todas, un 20% más cara que en el supermercado de a 3 cuadras. ¿Cómo juega el dólar en todo esto? Bueno, el dólar estamos en una situación también muy sensible. Hoy el dólar libre, el contado con liqui, que es el dólar que más libertades tiene. Cerca de 90, pasando. Casi 95 cerró. 95. O sea, en la semana que viene ya podemos estar hablando de un dólar libre a 100 pesos. El dólar contado con liqui es el dólar más referencial de la economía. Explícanos fácil, ¿por qué el blue no cambió? ¿Por qué bueno, obviamente no hay operaciones? El blue no hay operaciones porque no se puede trasladar la gente y son operaciones que se hacen mano a mano, persona contra persona. La medición es por el contado con liqui. Exactamente, hay que seguir. Espera, Ramiro, un cachito, porque nos vamos a ir a una información de último momento. Está hablando el ministro del Interior, Guado de Pedro, en provincia de Buenos Aires, en Hudson, Berazategui. Personas controladas en todo el Ahí está con territorio Sabina nacional Frederick. por las fuerzas federales. Contamos hasta la fecha con 2.500 vehículos secuestrados en todo el país por fuerzas federales y tenemos unas 31.000 personas infraccionadas en todo el país por fuerzas federales. Este dato no incluye lo que sí realizaron las policías provinciales. Pero hay que decir que la inmensa mayoría de la población está acatando la cuarentena. Hay una ínfima parte, un 2,6% aproximadamente de las personas que circularon por los controles de las fuerzas federales que no tenían la debida documentación y fueron precisamente las infraccionadas. Yo creo que la población, hay que agradecerle a la población argentina por el amplio acatamiento y pedirle a aquella gente que hoy está imaginando la posibilidad de que puede salir de la ciudad de Buenos Aires, que debe quedarse en su casa en nombre de todos los que estamos haciendo el esfuerzo para cuidarnos y cuidar a nuestros compatriotas. Como dijo el ministro del Interior, las fuerzas tanto provinciales como federales cuentan
con información de aquellos que vinieron de viaje. Esa información está cargada en el sistema de información federal de comunicaciones policiales, de manera que las fuerzas federales y provinciales tienen acceso a la información. Todos aquellos que tienen que cumplir cuarentena deben permanecer en su casa porque son infractores de hecho. Así que la intención con el ministro del Interior, el secretario de Seguridad, el director de la Agencia de Seguridad Vial, de estar aquí, de recorrer los controles, es no solo supervisarlos, dar apoyo a las fuerzas de seguridad que están cumpliendo con su tarea desde hace más de 3 semanas, sino también pedir a la población que por favor se quede en su casa. ¿Cómo va a ser el refuerzo de estos controles? Más allá de estos que ya están puestos sobre todo en los viajes. Está hablando la ministra de Seguridad, Sabina Frederick. Claro, porque hoy, en definitiva, comenzaría la Semana Santa, comenzaría el éxodo de los tiempos normales de la gente que se va por Semana Santa afuera. Y eso es lo que están buscando. Que no piensen que hay manera de escaparse, hay manera de irse de fin de semana, que no. Mira, va a haber controles para quienes viajen y va a haber controles para todo tipo de actividades, Liliana. Me parece que esta mujer no contaba justamente con esos controles. No, no lo esperaba, a tal punto que no solo ni siquiera llevaba el permiso único para conducir, sino ¿saben qué llevaba en el baúl del auto? A su amante. Quería pasar el retén con su amante, que tampoco tenía permiso, lógicamente. La historia fue o sucedió en La pasión es General así, Hacha. Caruso. Es el amor, pero no hay amor posible en esta cuarentena. Te vamos al pata de lana en el baúl. Un Y no amor se que puede. te llevo en el baúl es un amor más o menos, ¿no? Sí, bueno, pero estaba escondido. el Bueno, hombre. largue. Un amor con Pero esperen. El encanto de lo prohibido, llevamos en el baúl. Bueno, esperen, el tema era que esta señora recién estaba en un proceso de separación. 40 años, se estaba separando. Ella después dijo que sí, que ya estaba separada y que tenía un amante de 25. No le vamos a hacer un carpetazo si estaba separado o no ahora, No. en este momento. No es lo peor que... No. El tema fue la cuarentena. Lo peor que hizo es eso, violaron la cuarentena y él, lo peor, fueron 2 veces porque él es reincidente. La situación se dio en General Hacha, como les decía, retén policial, el control, la señora se pone nerviosa, se adelanta, no quiere parar, logran detenerla y cuando la ven muy nerviosa le piden el papel, no lo tenía y le dicen, a ver señora, vamos a ver en el baúl. En el baúl la gran sorpresa, no solo estaba el joven de 25 que era su amante, porque después se lo dijo a los policías, sino también varias botellas de alcohol. Y le dijeron, ¿y esto? Y bueno, En la cuarentena. separando, claro. La cuarentena. Estaba tan sola la señora. Sí, no. Pero ahora bien. tienen varias causas. Ella, por supuesto que fue detenida también, porque circulaba El sin auto el también permiso. se lo habían confiscado. El auto se lo confiscaron. Y el tema es que él... Y el panta de lana también. Ella después salió porque era la primera vez, pero él no. Él era reincidente, por lo tanto ahora está detenido. Amante ahora, señora, Y lo lamento. encima en la pantalla del noticiero. Ese te dura más de 40 días. Nos vamos a Europa, ahí están nuestros corresponsales. Cristian Martin está en Londres, a ver si lo estamos viendo. Aurelio Manzano está en Madrid y Juan Dillon está en España, en Francia, perdón. Ahí tenemos el contacto con los tres. Cristian, quiero arrancar con vos porque, bueno, Londres ha tenido otra vez un día dificilísimo. Sí, así es. 938 muertos, 7.097 la cantidad de fallecidos hasta el momento, 80.000 contagios. Los números suben y nos vamos a ir acercando al pico de esta pandemia, sea el domingo de Pascua, sea unos días después. Acá estamos en el centro de otro de los epicentros de esta pandemia, en el hospital Frimley, un hospital de excelencia. Las ambulancias van y vienen. Acá hoy murió gente, llegó gente en mal estado, hay gente joven también, la mayoría, cabe recalcar, con antecedentes médicos, con problemas de diabetes, problemas del corazón, problemas respiratorios, ¿Qué proporción de jóvenes Los autos realmente... entre muertos, en los muertos de Gran Bretaña, qué proporción de jóvenes hay, sabes? Sí, es más o menos un 8% de menores de 60 años. La mayoría sigue siendo... Cada ambulancia que va y viene realmente es tremenda. Tratamos de no acercarnos mucho por respeto,
nos han dado un permiso especial, hoy hemos pasado el día acá y es incesante realmente. A medida que va avanzando la noche, acá ya son casi las 11 menos cuarto de la noche, parece que los casos suben durante la noche también, que mucha gente se ahoga, se angustia, se juntan depresión con dolores y aparecen más casos. El primer ministro Boris Johnson sigue internado, ya está en su tercer día de terapia intensiva, está mejorando, le ha bajado la fiebre, ya se puede sentar, le han puesto un celular de vuelta, un tablet, está en contacto con el gobierno, estuvo siguiendo los pasos después de a poquito, con lo mínimo de los resultados de la reunión de cada mañana de emergencia nacional del Cobra Meeting. Yes. I'm live, sorry. Would you mind? I got a permit from Mr. Taylor, James Taylor. Thank you. Have you got the paper? Yeah, no, I got a message. I'm sure. I'm live now. If you let me finish, then I show you. Yeah, I'm live now. Thank you. I am live now, as I said. I am live, and I got a permit from James Taylor, the head of communications of the hospital. I've been here all day. Your colleagues, you know, check with your bosses. Thank you. ¿Qué es personal de Acá seguridad? Sí, yo no nos pide el permiso, obviamente, porque es área sensitiva, pero tenemos acá un permiso especial. Nos permitieron no hacer ningún plano corto de ninguna víctima o de ningún paciente, y lo estamos haciendo. Solamente cambia la rota de personal y se acercó un señor que está chequeando ahora. Te quería preguntar, sí. Hoy llegaban unas noticias que hablaban de atentados contra torres de tecnología 5G, porque algunos vecinos creían que esto podía llegar a perjudicarlos en sus defensas. No sé si vos podés corroborar esto, si fue así. Hablaban de cerca de 20, 25 atentados. La verdad, hay que tener cuidado con la información que llega. Acá tenemos muy buena prensa escrita, el diario The Times, The Telegraph y la BBC, y tenemos muy mala, sensacionalista, que inventan historias, compran historias a la gente. The Sun, The Daily Express, Daily Star, es basura, como los hay en muchos países. No son información confiables. Falsa. La realidad es que el gobierno se ha expresado, ha llegado de todo, que la reina tenía coronavirus y obviamente es estar siempre medio jugando al teléfono descompuesto. Pero la realidad es que el gobierno acá se comunica diariamente, dijo que el 5G no tiene absolutamente nada que ver. Bien. Obviamente nunca falta un imbécil. Lo que sí estamos muy pendientes todos, y los servicios de seguridad han pasado y chequean todo el tiempo, uno no puede dejar una valija en cualquier lugar, es por los atentados terroristas. Este país ha tenido una historia reciente de atentados terroristas y estos lunáticos golpean donde más duele. El foco está en otra cosa. No, yo no le daría importancia a ese tipo, no es algo nacional, ni masivo, ni una paranoia, ni mucho menos. La realidad es que el NHS, cuyas instalaciones estas pertenecen, acá han nacido en el Hospital Freeman, han nacido miembros de la familia real, insiste que el sistema no está colapsado y que no va a colapsar y que están por el buen camino, que la gente está respetando la cuarentena, que vamos por una cuarentena larga. Y ya apuntan a fines de mayo, es muy difícil acá que empiecen las clases. Acá estamos en el principio de la Pascua, y la Pascua acá son 2 semanas de vacaciones, no solamente el fin de semana largo como es en Argentina. Acá hay un sistema escolar donde el receso de verano es solamente 1 mes y 1 semana, sí. Por lo tanto cada 2 meses hay 1 semana. Entre esas mini vacaciones que hay en el medio del año, una es Pascua. Está todo el mundo respetando en su mayoría, y el gobierno insiste que se va por el buen camino. Pero bueno, claro, el buen camino tal vez es el menos peor, porque acá vamos derecho a aquel escenario, el mejor escenario que presentaba el Imperial College en su reporte, que decía que 20.000 muertos era un saldo positivo para el Reino Unido. Pensar que cuando lo hablábamos hace tiempo nos parecía una cifra enorme, y ahora está muy cerca. Cristian, te pedimos que te quedes ahí, porque vamos a ir con Juan Dillon a Francia. Hoy, si no me equivoco, Juan, 541 víctimas fatales en este día. Exactamente, buenas noches, sí, y ha dado un poco de tranquilidad después de una jornada, estamos hablando de la de ayer, que se conocieron 1.400, un poquito más de fallecidos aquí en Francia, lo que alborotó a lo que es la información sanitaria, hospitalaria de todo el país. Obviamente hay que hacer la aclaración que hace unos días, exactamente 4, se empezaron a computar los fallecidos fuera del sistema hospitalario. Básicamente
en lo que son las EHPAD, que son los sistemas de geriátricos que tiene aquí Francia, se empezó a computar el número y de esa manera se llegó a esos 1.400 casos y se alteró, Pero obviamente, si uno tenía en comparación. Te detengo un poquito. Sí, Rolando. ¿Quiere decir que los que fallecieron en los geriátricos ni siquiera habían llegado a los hospitales? Exactamente. Hay mucha ¿Los habían gente, dejado en los geriátricos? Hay mucha gente que muere en sus casas y otro tanto, Rolando, muere en estas casas, instituciones geriátricas, que vale decir, en muchos de los casos tienen sistemas, digamos, de asistencia respiratoria, tienen algunos elementos que hacen a la seguridad y el cuidado, pero que en su momento, te diría hace 4 días, no se los contaba oficialmente en el parte diario del Ministerio de Salud. El fin de semana, después de una extensa presentación del primer ministro y del ministro de Salud de aquí de Francia, se empezaron a computar si de manera, digamos, se hace la diferenciación, se termina en el número del día, en el total, pero bueno, obviamente al comparar el momento en que no se hacía esta diferenciación, ayer se dio este número de 1.400 muertos y alarmó a todo el sistema, si querés, sanitario y hospitalario de aquí de Francia. Bueno, vamos a dejar Francia y vamos a preguntarle a Aurelio Manzano. Les pedimos a todos que nos aguarden porque es interesante comparar las realidades de los países y en este caso España sigue figurando, Aurelio, en las noticias como el lugar con más casos. Realmente una situación muy compleja. Muy buenas noches ahí, muy buenas tardes en Argentina y buenas noches desde España. Sí, efectivamente, hoy hemos amanecido con 757 muertos, que es un poco más de lo que habíamos experimentado los últimos días. Ya llevamos 14.555 fallecidos, 146.690 diagnosticados como positivos y bueno, también altas, que también es verdad que ya hoy amanecimos con 4.800 altas, que ya suman 48.000 altas. Pero el problema está que, no sé si mi compañero también con el que estabais hablando ahora coincidimos, es que el número de muertos que damos es el número de muertos oficiales, es decir, los que mueren siendo diagnosticados positivos, pero hay muchas personas que mueren efectivamente en su casa. Hace unos días yo perdí a uno de mis buenos amigos y moría en su casa y nunca se pudo saber si efectivamente tenía el coronavirus porque no se les hace los test a las personas que mueren. Entonces ya se está hablando que podría ser incluso un 30 pero o un 40%. lo grave y lo contradictorio para nosotros es que en el primer mundo hay pacientes que ni siquiera se los computa ni se los trata. Digo, porque ya se sabe que el proceso del coronavirus, hasta que te lleva a la muerte, toma unas semanas. Y se mueren y ni se puede ni se los computa como muertos por coronavirus. Es inquietante. Sí, bueno, de hecho aquí si tú presentas los síntomas y llamas por teléfono, ya te dan como por positivo sin hacerte ningún test y simplemente te dicen que solamente te pueden atender si ya es excesivamente grave, si ya no puedes respirar y estás en tu casa, pero hay mucha gente que ni siquiera llega a eso. Y después está pasando otra cosa también que está... Claro, pero lo que se está discutiendo, Aurelio, es que justamente cuando la gente se queda en su casa es muy difícil mantenerla aislada y que no contagie, porque puede contagiar a través de la basura, de los restos de comida, de la ropa, del contacto, porque quien le va a llevar la comida, por más que esté aislado, no es un profesional de la salud. Por eso hay otros países que han creado estos centros de aislamiento, porque el contagiado que se queda en casa sigue contagiando de alguna manera. Bueno, de hecho aquí en estos días se estaba planteando la posibilidad, que todavía no creo que vaya a pasar, el gobierno ha encargado al Ministerio de Sanidad un estudio que se va a hacer con el Instituto Nacional de Estadística para comprobar cuántas personas están infectadas en todas las regiones de España. Esto, primero que nada, es para poder aislar a las personas que puedan estar afectadas. Incluso se habló de meterlos en hoteles para poder un poco diferenciar, ¿no? Y después también hacer un protocolo para saber cómo va a ser la salida de la gente.
pero las informaciones aquí todavía no son claras, porque esta mañana la portavoz del gobierno decía que el 26 de abril se iba a empezar a dejar salir un poco a la gente, pero inmediatamente, horas después, el ministro de Transportes, Ábalos, y el ministro de Sanidad desmentían o contradecían a la portavoz del gobierno y decían incluso que a lo mejor puede haber otra próloga. Ya se está hablando incluso del 11 de mayo, que nos situaría ya en 2 meses de aislamiento. Aurelio, ¿tiene esta sensación la población en general que vos nos transmitís, como que hay ciertas dudas con las muertes oficiales, con los mensajes? Sí, no, aquí no oficialmente se habla de un 40% de fallecidos más, es decir, 40% que no han recibido un test, que no se les ha hecho un test. Es verdad que hay gente que se muere por otras razones, ¿no? Incluso por problemas respiratorios que no tienen nada que ver con la enfermedad, pero como no se les hace ese test, sino que se les incinera inmediatamente, incluso los informes médicos y las actas de defunción, lo que dicen es, el acta de fallecimiento dice, pues, fallecido por un paro respiratorio posible o sospecha de que pueda tener el COVID, ¿no? Pero no se sabe. ¿Y es por falta de test? ¿Es por falta de personal? ¿Es porque no hay respiradores, entonces no los podrían llevar? Por falta de test, que no hay test, no hay suficientes, y el gobierno lo que ha hecho es priorizar y decir, bueno, ¿a quién se le hacen los test? A las personas que están en los hospitales, a las personas que están muy graves, es decir, a cierto número de personas, pero no a todo el mundo. Es decir, hay muchísimas personas que son asintomáticas. De hecho, hace poco fallecía una personalidad importante y conocida en este país, Alberto Cortina, y él pues simplemente se empezó a sentir mal, tuvo un poco de fiebre y nada más que un poco de fiebre, y cuando lo ingresaron duró 3 días ingresado y se murió. Es decir, que no estamos hablando de que presentara todos los síntomas. Imagínate la cantidad de gente que puede tener la enfermedad. Vamos a ir con este mismo... Espérame un poquito porque quiero ir con este mismo tema a Londres y preguntarle a Cristian, ¿qué pasa con las cifras? ¿Es confiable la cifra de muertos o hay un subdiagnóstico, una diferencia de medición? ¿Qué es lo que se está diciendo ahí? No, realmente los británicos con este tipo de cosas suelen ser bastante transparentes con las cifras oficiales. Esto no es China, ¿eh? En China dijeron que hoy no murió nadie y ya Wuhan abrieron todo. Se dan cuenta de la falta de confiabilidad de fuentes en China. Acá suelen ser bastante transparentes, son también confiados, sin ser arrogantes, en que el sistema no va a colapsar y que estos contagios y estas muertes se deben a antes del comienzo de la cuarentena, con concesiones que tenemos aquí en Gran Bretaña, que Gran Bretaña tiene las camas. Este hospital, por ejemplo, Frimley, tiene 2.500 camas y toda la gente que estaba internada, toda la gente tenga acceso se llaman E&E acá, accidentes y emergencias, es delegada a los otros centros que mencionaban ustedes. Acá está enteramente dedicado, como aquí, como en el centro de Londres, como en el centro de Birmingham, de Manchester y Glasgow. Ya tenés 5 hospitales base con 2.000 camas promedio cada uno, 10.000 camas. Toda la gente que no tiene nada que ver con el coronavirus ha sido trasladado a los hospitales o a los centros habilitados a través de esta crisis con que no tienen nada que ver con el coronavirus. Hay mucha preocupación todavía en el contagio del personal, lo que decía nuestro colega ahí en España. Acá se está priorizando testear al personal de salud pública porque realmente hay muchos contagios y ya ha habido muertes. 14 médicos profesionales ya han muerto por coronavirus acá en el Reino Unido. Le hacemos y le trasladamos la misma pregunta a Juan, ¿no? En Francia, si también existe... No, a ver, solamente poner en lugar la capacidad de respuesta que hay por la capacidad de insumos que hay en los países. En el caso de Alemania, que es el país que está realizando desde el inicio del coronavirus la mayor cantidad de test, ya ha llegado a 1 millón de test de ese momento, para que ustedes entiendan, sobre una población de 88 millones de alemanes. Es el país, repito, que tiene mayor capacidad dentro de Europa. De ahí empiecen a tomar la estadística de lo que pueden hacer los distintos países. En el caso de Francia,
puede hacer hasta 30.000 semanales, por lo cual, teniendo los niveles de infección hoy en el casos que son obviamente oficiales, tiene 82.000 casos, se reconoce que ese mismo número puede estar sin reconocimiento, sin capacidad de detección por los asintomáticos o las personas que tienen cuadros de coronavirus, que pasan con coronavirus en su casa, medicados, que pasan la situación, pero que después oficialmente no están dentro del cálculo. No es un problema de estadísticas, no es un problema de falta, o que sean mal hechos, simplemente es un problema de dimensión, en este caso de la enfermedad, de la pandemia, y cómo se dan los casos y la respuesta y la trazabilidad. Bueno, Juan, Aurelio y Cristian, les agradecemos mucho la información que nos traen desde el mundo. Gracias. Hasta mañana. Un gusto. Hasta mañana. Hasta mañana. En informaciones de último momento nos vamos a ir a Campana. Ahí está Cristian Balbo porque se está cumpliendo lo que ya les habíamos anticipado. Se están endureciendo los controles para la circulación por las rutas. Obviamente para los que no se enteraron o piensan que se pueden ir de Semana Santa, ¿no, Cristian? Así es, Rolando, kilómetro 31 de la Panamericana. Fíjate vos, son 20 los vehículos que fueron secuestrados. Tuvo el propio ministro de Seguridad, de Sergio Berni, quien pudieron entrevistar al comienzo de esta edición. Fíjate vos que les han tapado la patente, figura que fueron secuestrados. Intervino la policía de la provincia de Buenos Aires. Mira este caso, por ejemplo. Es un vehículo que tiene muebles en la parte superior. Vos sabés que el conductor era para la tenía el cuarentena. certificado correspondiente. Claro, pero vos sabés que el conductor tenía el certificado correspondiente, es el fabricante de estos muebles, pero el que lo acompañaba no tenía certificado y además no podía circular con los muebles ubicados de esta manera en el techo, más allá de ser el fabricante y más allá de tener el certificado, pero no el acompañante, y por eso el vehículo quedó secuestrado, como otros 19 autos más que están todos aquí secuestrados por el personal de la policía de la provincia de Buenos Aires. Te cuento que además del área de vialidad también participan de drogas peligrosas. Prácticamente están todas las dependencias de la policía bonaerense trabajando en el marco de este operativo para evitar que se rompa la cuarentena, considerando que ya en la jornada de hoy, Rolando, hay un 15% más de circulación. Eso te quería preguntar justamente. Porque claro, hoy el presidente Alberto Fernández decía que, bueno, que se notaba cierta relajación y cierto aumento en la cantidad de gente circulando. Es verdad que algunas actividades, pocas, fueron permitidas. ¿Qué se ve ahí en términos de circulación? ¿Se ve mucha gente más que de costumbre? Mira, acá lo que se observó al menos en toda la jornada del día de hoy es que hubo más circulación de vehículos, al menos en el trazado de la Panamericana, te digo. La información que estamos manejando es que un 15% más, y se han secuestrado más vehículos que en el día de ayer, pero han reforzado los controles. Fíjate vos que ahora los que vienen en vehículos tienen que hacerlo por el carril central, como está dispuesto. Si es una ambulancia o personal médico, lo tiene que hacer por el carril izquierdo, y por el derecho están circulando los camiones y las van. Ahora comienza de nuevo a respetarse. Tengamos en cuenta que la cuarentena se extiende hasta el próximo 23 de abril. Y atención, atención, porque si no tenés el certificado único habilitante para transitar, te vuelven a secuestrar el vehículo. Acá no se relajó absolutamente nadie, por eso aterrizó el helicóptero. El ministro dijo, pongamos todo en orden. La cuarentena continúa como desde el día 1, desde el 20 de marzo. Si no tenés el certificado, te vamos a secuestrar el vehículo y se inicia la causa penal. Y es lo que pasó con estos 20 automovilistas que están acá, con los vehículos secuestrados, la presencia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y si vos querés irte de fin de semana largo, te digo, atención, no lo hagas porque te vas a quedar varado, te van a secuestrar el auto. Están cortando, no solamente acá, están cortando también en lo que es autopista Buenos Aires-La Plata, están también cerrando lo que son los accesos a los balnearios de la costa atlántica. Se vuelve a reforzar en el marco de lo que es la cuarentena y en esta Semana Santa los controles para evitar que la gente la rompa y estar de acuerdo en esta lógica que por ahora mantiene la curva aplanada, y esperemos que así continúe, Rolando. Gracias, Cristian. Hasta luego. Los otros que rompen la cuarentena son delincuentes, como sucedió en Longchamps. Observen un video porque quedaron grabados en las cámaras de seguridad. 3 delincuentes que entraron a mano con armas, amenazaron a punta de pistola a uno de los cajeros, y sobre todo la que podríamos decir muy mal la pasó es la encargada de la verdulería, porque ella quiso salir a detenerlos, a correrlos, digamos, del lugar donde estaban robando, y de ahí recibió un empujón que terminó arriba de los cajones. Ella quedó lastimada, herida, fue atendida rápidamente. Esto, repetimos, es en Longchamps, plena luz del día. Los delincuentes que, insisto, armados entraron, apuntaron al cajero,
se llevaron sobre todo lo que tenían en la caja, dinero en efectivo. Tampoco había demasiado. Sí. La verdad que ha pero bajado el número de delitos en capital y conurbano, pero eso no indica que no vaya a haber estos casos. No, por supuesto Son las que no. escenas habituales del conurbano. Sí, las cifras lo que están marcando es menos robos y menos, esto es importante también, porque hay que decirlo, siempre hablamos de los accidentes de tránsito. Los 20 muertos que tenemos por día bajaron también, eso hay que decirlo, pero eso no quiere decir que ahora sabemos manejar bien ni nada por el estilo. El tema es que no hay gente en la calle. Aquí pasa lo mismo, están aprovechando que hay poca gente para entrar a los negocios, asaltarlos de esta forma y lamentablemente lastimarlos. Ayer te lo anticipamos y hoy te vamos a dar detalles de esta cuarentena que se extiende hasta el próximo 23 de abril. Lejos de flexibilizarse generalmente, en algunos lugares se va a endurecer, como por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires y en Gran Buenos Aires. Medidas que se endurecen. ¿Para qué? Para que no circule el vecino. ¿Por qué? Porque es el lugar con más casos confirmados. Nosotros les contábamos también que iba a evitarse la circulación entre provincias, por eso van a continuar suspendidos los vuelos de cabotaje y los transportes de larga distancia, los micros. Atención, porque la Cámara de Transportistas de larga distancia le dijo, no podemos sostener más los salarios, son 20.000 puestos de trabajo en peligro, justamente para eso, para evitar la circulación entre provincias. Si hay algunas provincias que siguen con poca circulación del virus, tal vez puedan aumentar a criterio de los gobernadores y dejar que se permitan algunas actividades. ¿Y qué es lo que se ha anunciado para el transporte, que es el gran foco de contagio y donde no quieren evitar que se junte gente? 6 pasajeros por colectivo. Un colectivo va a estar lleno cuando 6 de sus butacas estén llenas. No era, acordémonos que no era lo que decía el ministro de Transporte ayer, que decía que iban a volver las frecuencias habituales de los micros entre capital y conurbano, pero hoy el presidente le bajó el precio a esto porque 6 pasajeros por colectivo es nada. Y más si lo combinamos... Es convertir el colectivo en una combi. Más si lo combinamos con que no van a aumentar las frecuencias. Imaginen esa fila en el colectivo, si tengo que esperar, suben 6, se va el colectivo y no hay mayor frecuencia. Y además, transporte sin horas picos. Esto es fundamental, es rotundo, no va a existir las 8 de la mañana ni las 5 de la tarde, no va a haber hora pico y un montón de gente queriendo subir al medio de transporte. Frente a la preocupación por la economía, Alberto dijo hoy en una entrevista, no me corran con la economía. Por ahora la prioridad sigue siendo los sanitarios porque esperan el pico de contagio, como nosotros les venimos contando desde la semana pasada, entre el 18 de abril y el 25 de abril. De todos modos, sí están discutiendo la posibilidad de reactivar la construcción, sobre todo en obras públicas y en obras privadas, pero con estrictos protocolos. Y acá está el mayor foco de preocupación, comercio. ¿Por qué? Porque la Cámara de Comercio está pidiendo que se flexibilicen algunos puestos de trabajo, del mismo modo que los delivery, que haya alguna distancia social entre la gente que va a laburar, medidas sanitarias, y el gobierno en esto parece que no va a aflojar. Pero recién hablamos con Ramiro Marra y le preguntábamos cuál es el impacto que puede tener esto en la cantidad, en el empleo, en la cantidad de puestos de trabajo. Totalmente. Todavía es muy difícil de medir. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto se puede extender la cuarentena y con cuánta profundidad va a ser. Entonces es muy difícil decir un número, pero cuando uno empieza a sumar, es mucha la cantidad de gente que hoy la está pasando mal y que es muy difícil que se recupere rápidamente también. ¿Quién tiene espalda para aguantar esto? ¿Las grandes empresas? Y no tanto. Las grandes empresas y no tanto. O sea, hoy no creo que haya ganadores de esto. Creo que hoy estamos perdiendo todos. Hoy creo que toda la Argentina y todo el mundo es más pobre. Desde esa pobreza es que tenemos que trabajar para ver cómo hacemos para reactivarnos en la economía. O sea, hoy la economía y la salud van por el mismo andén. No va una en contra de la otra. No, porque también hay que decir, en honor a la solución que está optando el gobierno, que hay otros países que esperaron para frenar la economía y la tuvieron que terminar frenando igual con un alto número de muertes. Exactamente. El tema acá es que estamos en otro contexto. La Argentina está en un contexto de una crisis económica. Entonces estamos más complicados que otros países y no tenemos herramientas. Ahora hay que ver hasta dónde vamos a poder aguantar la cuarentena, que no termine pasando lo que nos pasó con los jubilados cuando fueron al banco. Los jubilados fueron al banco porque necesitaban la plata. Se quieren cuidar del virus, pero si no tienen plata para comer, también es un problema sanitario. Igual también se demostró que al otro día se pudo organizar, o sea, fue una falla enorme organizativa. Ahora, ¿qué medida no se está tomando que vos tomarías urgente? La medida que están tomando otros países va por el lado fiscal y por el lado impositivo. Todavía no hay beneficios impositivos. Se está yendo a lo directo, a dar plata a la gente,
que es necesario, que se está haciendo en muchas partes del mundo, pero no al monotributista, al comerciante, que lo que quiere es redúzcanme los impuestos, porque yo no estoy trabajando. Bueno, de hecho, la Cámara de Comercio decía, el representante decía que hay que ver quién va a pagar los impuestos en este contexto. Totalmente. Si uno ve, por ejemplo, el ejemplo del monotributista, es un impuesto fijo. Uno no lo puede ir cambiando en el tiempo. Lo puede cambiar, pero en un tiempo largo, no en el tiempo corto. El monotributista hoy no está facturando lo que facturaba antes, pero tiene que seguir pagando lo mismo. Y un montón de impuestos que distorsionan siempre la economía, que ya se venían hablando desde antes, pero esta es una buena oportunidad también para reacomodar. ¿Cuántos puntos puede aumentar el desempleo? Va a ser difícil medirlo eso. Yo te diría que el problema va a ser más por el Producto Bruto. Después vamos a pasar al desempleo. El Producto Bruto que... La recesión. La recesión. Sobre los 2 años de recesión de Macri, vamos a otra recesión. Exactamente, la recesión que va a afectar por lo privado y por lo público. Porque lo público también va a bajar su recaudación. Ya de recesión estamos hablando a un nivel similar de la recesión que tuvimos en el 2001. Nivel similar que el 2001. Que el 2001. El contexto es otro, porque el modelo económico es otro. No tenemos el tema de la convertibilidad. Pero el proceso económico y la profundidad de la crisis puede llegar a ser parecida a la del 2001. Y ya sabemos lo que provocó el 2001. Exactamente, por eso hay que cuidar mucho lo social y lo político. Tenemos que estar consolidados ahí porque lo de 2001 pegó en las instituciones y eso agravó más la crisis. Por eso, como sociedad, tenemos que estar sólidos. Cuando nos toque salir de todo esto allá a lo lejos, ¿va a ser bueno que esté todo el mundo en la misma situación, entonces todos tirando para el mismo lado, o en realidad nos convendría ser los únicos en crisis, como nos pasa muchas veces, pidiendo ayuda afuera? Bueno, ahí el tema es que el resto de los países capaz sale más fácil. Si uno toma de ejemplo, por ejemplo, la crisis del 2008... Bueno, pero las tasas de desempleo de Estados Unidos son complicadísimas. Pero tiene más flexibilidad laboral. Entonces, esas tasas, por ejemplo, el seguro de desempleo de Estados Unidos, sí, se aumentó por 10. Está en récord histórico. En Estados Unidos hay un análisis semanal de ese seguro. Pero después tiene más flexibilización laboral y es más fácil de contratar. Y aparte todavía tiene herramientas monetarias. Si uno toma de ejemplo la crisis subprime del 2008... El gobierno de Estados Unidos inyectó mucho dinero e hizo activar la economía hasta el día de hoy, hasta este virus. Sí. Y además venían de un 2%, 3% de inflación. Nosotros estamos en el 12%, en una economía mucho más precaria, ¿no? Y la gente con menores sueldos. Nosotros nunca pudimos resolver lo importante, siempre resolvimos lo urgente. Y ahora que pasa algo importante y urgente, se nos complicó todo. Quédate un cachito porque vamos a tomar contacto con Héctor Polino, de Consumidores Libres, porque recién hablábamos lo que aumentó la canasta de Pascua. Entonces uno dice, en este contexto, donde la gente no tiene plata, casi un 100% aumentaron las cosas de Pascua. Héctor, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, muy bien, gracias. ¿Cómo estás vos? Bien, explícanos estos aumentos de la canasta de Pascua. Sí, efectivamente, son aumentos realmente desmedidos porque los salarios de los trabajadores no aumentaron en la misma proporción como tampoco los saberes de la clase pasiva. Sí, pero estos además son aumentos que van más allá de la inflación y casi te diría más allá del dólar. Es el 70% de los jubilados de nuestro país. Y han habido aumentos muy significativos. Por ejemplo, el filé de merluza pasó de 240 pesos a 370, con un 54% de aumento. Por ejemplo, el abadejo, el filet, pasó de 390 a 850%. Héctor, ¿hay un porqué? Con un 117%. ¿no? ¿Se puede explicar, no sé si nos escuchás, Héctor, pero ¿se puede explicar este aumento y tiene alguna consecuencia la pandemia y el coronavirus en este aumento o es especulación? Y es claramente especulativo. Vos fijate que en periodos normales la Argentina tenía un proceso inflacionario altísimo a tal punto que habíamos consolidado el tercer lugar en el mundo, solamente superado por 2 países. Ahora, con el tema de la pandemia, con esta enorme crisis que existe, con estas restricciones en la compra de los productos, bueno, se produce estos desmadres en los precios, estos aumentos claramente especulativos y con un claro sentido antisocial, ¿no? Y ahí es que yo vengo bregando a que el Poder Ejecutivo Nacional haga cumplir las normas legales vigentes y se acentúe la tarea coordinada
con los distintos gobiernos provinciales e incluso municipales en el control de los precios en los distintos negocios de proximidad y también en las grandes cadenas de supermercados, tanto minoristas como mayoristas. Héctor, ¿no? Héctor, te pido para frenar estos aumentos indebidos Héctor, ¿me escuchás? de precios. Vos fijate que en la compra que el propio Poder Ejecutivo Nacional iba a realizar hace pocos días con 4 grupos empresarios, le cobraban al Poder Ejecutivo Nacional un sobreprecio fenomenal. ¿Qué Claro. podemos esperar en la relación de esos grupos económicos con los consumidores? ¿Nos escuchás, Héctor? Sí. A ver, vamos a sumar al análisis justamente a Ramiro Marra, que lo tenemos aquí con nosotros. Claro, hay una ley, no, se le pide a los empresarios que no despidan o no recluten a los empleados, no se cumple. Se le pide a los bancos que den créditos, no se cumple. Se pide que no aumenten, no se cumple. También hay algo muy argentino. Sí, hay algo muy argentino. Hay que entender que hoy, como se dijo anteriormente, estamos en una guerra. Estamos en una guerra contra un virus. El principal culpable es el virus. Capaz no es el momento. Y en la guerra las sociedades se ponen salvajes, ¿no? Y cada cual cuida sus intereses. Exactamente, por eso hay que entender también la situación. Porque si estamos todo el tiempo buscando otro culpable, aparte del virus, lo que vamos a hacer es complicar más las cosas. Es momento de estar unidos. Hay que evitar que por el virus existan algunos vivos que se aprovechen en detrimento del conjunto de la sociedad argentina. Yo siempre recuerdo aquellas palabras de ese ministro de Economía, de esa gran persona que fue Juan Carlos Pugliese, que actuó en la última etapa del gobierno del doctor Raúl Alfonsín, cuando dijo aquella frase célebre: a los empresarios les hablé con el corazón, pero me contestaron con el bolsillo. Eso fue en la hiperinflación. Claro, bueno, pero ya estamos en un proceso inflacionario altísimo, altísimo. Solamente superan a la Argentina 2 países en el mundo por el proceso inflacionario que vivimos. A ver, esperemos un cachito, Héctor. Espera un cachito. ¿Ves riesgo de hiperinflación, Ramiro? No me gusta ponerle un título a las cosas. No me gusta Sí, estar estamos hablando de lejos hiperinflación, todavía. hablar de default. Lo que sí veo es una aceleración de la inflación. ¿Que eso puede hacer tener una inflación más alta que el año pasado? Sí, puede pasar. Que ya venía alta. Exacto. Hiperinflación, si no, tenemos que estar debatiendo cuánto es hiperinflación. No creo que eso ayude también a la A sociedad. principio de año se decía, si vamos a usar la maquinita, era claro, todos los economistas los teníamos aquí en el piso, decían, si se usa la maquinita se cae en hiperinflación. Y ahora la maquinita se está usando. Hay un riesgo muy grande de que la inflación se acelere. Después hay que ver si le ponemos el título de hiperinflación o no, de acuerdo al volumen. A ver, Héctor, te lo quiero preguntar a vos. Vos que ya viste tantos periodos, ¿ves que hay un riesgo de hiperinflación? Mira, en este momento estamos en un proceso inflacionario alto. Yo creo que el gobierno, que está muy preocupado y está actuando minuto a minuto, está tomando las medidas para frenar. Yo creo que no vamos a llegar a ese proceso hiperinflacionario, pero tenemos que evitar que los índices de inflación sigan aumentando. Estamos lejos de un proceso hiperinflacionario, pero si seguimos así y el tema de la cuarentena se prolonga en el tiempo, sin saber cuándo este proceso va a terminar, bueno, vamos a terminar con un proceso inflacionario que lo llamemos como lo llamemos, va a ser muy, muy alto, que va a afectar fundamentalmente a los sectores sociales de la clase media, de la clase media, de la clase media baja, y ni que hablar de los trabajadores que están en relación de dependencia. De modo que hay que ir tomando con tiempo las medidas correspondientes. Por ejemplo, hay una ley que aprobó el Congreso Nacional en diciembre del año 2015. Se denomina Observatorio de Precios. Es importante poner en funcionamiento hoy esta ley. ¿Qué significa la misma? Que funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, con representantes de 2 entidades de defensa de los consumidores, observan la evolución de los precios desde la materia prima hasta que el producto está a la venta, para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios, de modo tal que el gobierno pueda actuar
rápidamente sobre ese eslabón de la cadena. Hoy no sabemos a ciencia cierta, cuando vamos al supermercado y encontramos que un producto aumentó de precio, ¿quién es el responsable? ¿Es el productor? ¿Es el mayorista? ¿Es el fabricante? ¿Es el minorista? ¿Es el transportista? No lo sabemos realmente. Héctor, entonces, te agradecemos mucho el contacto. Es fundamental. Como también aplicar, reglamentar rápidamente la ley que se denomina de góndolas. Sí. Héctor, ¿me escuchás? Una mayor... Ahí bueno, tenemos un problema de audio con Héctor Polino. Te quería preguntar, Ramiro, la pulverización de puestos de trabajo es uno de los escenarios posibles, bueno, frente al corte de la cadena de pago, la recesión, pero por otro lado está la prohibición de despedir. Estas dos cosas se dan de patadas. En algún momento esto va a entrar en crisis. Sí, lo que pasa es que hay un factor que nadie está midiendo, que es el trabajo informal. El trabajo informal no se avala en la ley. Como no se avala en la ley, ya se perdió. Y otra consideración son los monotributistas. Hoy escuchaba que había 150.000 peluqueros. Claro. Que además no hay gente que esté acostumbrada a ir a pedirle plata al Estado, ni planes, ni nada. Peluqueros que dan trabajo a un montón de asistentes. Es enorme el circuito. Exacto, es una cadena de pagos laboral. ¿Vos ves como Héctor Polino pura especulación en los precios inflados o ves necesidad de las empresas también? Yo veo una realidad económica muy grave, muy profunda, que no estamos acostumbrados. Siempre vivimos de crisis en crisis en Argentina, pero esto es más que una crisis. Sí, y además las situaciones de guerra generan que se retraiga la oferta y eso hace que suban los precios. Entonces seguramente se está produciendo menos en la Argentina y esto también va a tener un impacto sobre los precios. Totalmente, hay hábitos de consumo que cambian también. Entonces la oferta y la demanda también genera otra variación de precios. El tema del transporte también genera distorsiones en los precios. Empieza a haber un montón de factores que nadie los imaginaba. Esto en economía se llama un cisne negro, algo que nadie vio venir. Y nunca había sucedido hasta ahora. Nunca había sucedido. Ramiro, gracias por venir. Gracias, Ramiro. El Loco Gatti fue dado de alta después de estar internado por ser positivo en coronavirus. El 23 de marzo fue el día que ingresó en un hospital de Madrid después de ser diagnosticado. Ingresó con una neumonía bilateral muy complicada. Esto contó su hijo, que estuvo al tanto de toda la situación y fue quien fue siguiendo el caso y fue informando a los medios. Ahora, Loco Gatti tendrá que descansar en su casa, tendrá que seguir los protocolos necesarios. Todavía no está liberado del coronavirus. Hay que decir que tiene que seguir cuidándose. Igual hay que decir que por edad es un milagro, digamos. Y además, un milagro que se haya repuesto tan rápido. No solo por la edad, tiene 75 años, sino que además es un paciente de riesgo porque tiene antecedentes, fue operado del corazón, tiene 2 stents. Digo, un hombre que tenía una salud débil y que ingresó ya con un coronavirus muy avanzado, neumonía bilateral, digo, entró muy complicada. Su familia estaba muy preocupado. Él se encuentra allá en España porque está trabajando en El Chiringuito, donde es columnista de este programa, un programa muy conocido de allá. Y habló con este programa hace algunos días, el Loco, desde el hospital y decía, me tenía que pasar esto para darme cuenta que no soy invencible. Bueno, ahora va a tener que cuidarse, recuperarse y seguir en su casa. Bueno, vamos a hablar ahora con el doctor Conrado Stoll, es neurólogo. Doctor, gracias por atendernos, por estos minutos. Bueno, faltan buenas noticias y usted en las últimas horas ha dicho que se ha aplanado finalmente esta curva que era lo que tanto buscábamos en la Argentina. Buenas tardes. Buenas tardes. Eso es lo que muestran los números. Mañana se cumple la 3ª semana desde el aislamiento. Y toda la evidencia que se publica muestra que ese aislamiento físico de las personas en general en su casa, el quédate en tu casa, el distanciamiento físico de 2 metros aproximado cuando uno sale, el uso de máscaras recientemente sugerido oficialmente y discutido hasta el fin de semana prácticamente. Todas esas medidas asociadas, por supuesto, al cierre de colegios, universidades, de restaurantes, de shoppings, etcétera, son las medidas más difíciles de tomar, sobre todo en forma temprana, y ahí es donde falló todo el hemisferio norte. Aquí se tomaron, han tenido un alto acatamiento, vamos a cumplir 3 semanas mañana, y se tomaron muy temprano.
Entonces, los resultados están a la vista y se comparan con muy excepcionales países que les ha pasado algo similar. Nueva Zelanda es un ejemplo casi exacto. Sin embargo, el propio presidente Alberto Fernández dijo hoy que espera el pico de contagios, una multiplicación de contagios debido a la circulación local entre el 18 y el 25 de mayo, o de abril, o desde mediados de abril, ¿no? Hay diferentes hipótesis. La ciudad de Buenos Aires habla entre el 18 y el 25 de mayo, el presidente dijo segunda quincena de abril, o sea que esperan que de algún modo crezca. Es verdad que crece desde una cantidad de casos mucho menor que en otros países. Absolutamente, está creciendo un 7% por día y de hecho la cantidad que hubo el lunes 30, que fue el día 30 de la epidemia en la Argentina, todavía no se ha duplicado. Eran 966 pacientes. Va más de una semana y no ha habido duplicación. Y lo que dijo el presidente es consistente. Sí, por el ritmo de incubación y de contagio, para el pico falta todavía. Otra cosa eran las medidas de relajación de la cuarentena. Se había dicho inicialmente para el lunes próximo y hoy, pero en una segunda decisión acertada, sugiere el presidente que va a ser un poco más adelante. Pero recordemos, ya el próximo jueves, dentro de 8 días, se van a cumplir 4 semanas, 2 ciclos de contagio del virus. Entonces, probablemente alrededor de esa fecha sea razonable, más allá de los bancos, de la estación de servicio, de la comida. A partir de esa fecha, si mantenemos el aislamiento como hasta ahora, por ahí va a ser más razonable empezar a reincorporar algún tipo de actividad más. Doctor, ¿y eso no tiene riesgo? Obviamente van a seguir habiendo contagios, ya lo sabemos eso, que tenemos que acostumbrarnos a que el número va a ir subiendo. ¿Pero no hay un riesgo de perder el trabajo hecho? Todo esto es aprendido y repitiendo de las publicaciones que leemos de afuera. Y hoy salió un trabajo, hace un par de días, perdón, en el New York Times, de alguien de Hong Kong citando: uno logra ese aislamiento efectivo 4 semanas, habiéndolo hecho a tiempo, porque en Estados Unidos están en aislamiento estricto, en Nueva York, pero muy tarde. Lo mismo que pasó en Italia, España, etcétera, en la mayoría de los países. Pero cuando uno lo ha logrado, relaja las medidas y sigue midiendo las infecciones. Y eso le da el índice a uno de si seguir o no, porque uno ve cuánta proporción de curados hay y cuántos nuevos infectados. Lo que debería pasar es que va disminuyendo el número de infectados diarios y hay una mayor proporción de curados de los que estaban infectados. Midiendo esos números, uno sabe que puede mantener relajadas las medidas, relajarlas aún más, o que quizás tiene que volver a apretar un poco las medidas. Pero ahí ya uno se va acercando, nos vamos acercando con esta curva más aplanada al momento de poder relajar aislamiento. Doctor, le agradecemos mucho el contacto. Gracias, Rolando. Gracias a los dos. El riesgo de las fuerzas de seguridad que están en contacto todo el tiempo con la gente. ¿Qué pasó en Villa Centenario? Lo menos pensado, porque había una pelea callejera. Alguien llama al 911 para pedir ayuda, porque un hombre de 30 años estaba peleando con otro. Cuando llegan los policías, tratan de defenderlo. Uno de ellos, el de 30 años, agresor, también lo invita a pelear al policía, hay empujones, hay malos tratos. Lo cierto es que en el medio de esa pelea terminan detenidas las 2 personas que estaban peleándose. Cuando llegan a la comisaría, porque los llevan detenidos para tomarle los datos, porque tenían cuchillos incluso cerca de sus manos y podían dañarse, uno de los familiares de los detenidos le dice: pero este hombre estaba en cuarentena en su casa. Le dice: ¿cómo que estaba en cuarentena? ¿Debido a qué? Porque tiene a la abuela con coronavirus en el hospital público. Uf. Ahí fue cuando entonces alerta. Sí, aparecieron los muchachos de blanco. Claro, ¿qué pasó? Pero ¿cómo no nos dijo antes que este hombre, que tenía que estar en una cuarentena, pero obligada, porque además está esperando el resultado para saber si en su casa, la abuela vive en su casa, la abuela tiene coronavirus, él lógicamente podía tenerlo, por eso estaba esperando el resultado para saber si era positivo. Lo cierto es que 9 policías que terminaron en esa pelea y llevándolos hasta la comisaría, las 2 personas detenidas, terminan ahora estando en cuarentena y teniendo que hacerse el análisis para ver si ahora son imagínate, positivos o no. por este tarado, digamos, que sale a pelear, invita a pelear a la policía, arma semejante locura, se pierden 9 policías en la calle que terminan en cuarentena. Lógico. En el mejor de los casos, si es que no terminan contagiados. Exactamente. ¿Y qué pasó? Que la comisaría por muchas horas, hasta
cerca de las 5 de la tarde no había podido trabajar por todo esto, porque pasaban la desinfección. ¿Y qué pasó también? Llegaron los empleados municipales para desinfectar la zona también donde habían estado, a los vecinos a advertirles que no podían acercarse a ese lugar, o sea que hay que estar muy, muy atentos seguramente para ver lo que pasa con los 9 policías y con el barrio también. Lili, contame qué pasó en el geriátrico. Bueno, lamentablemente tenemos que hablar del geriátrico de Villa Devoto, que había sido evacuada la semana pasada porque había un caso de coronavirus. La noticia, lamentablemente, es que falleció un hombre de 83 años que había sido contagiado en este geriátrico de Bermúdez. ¿Te acordás que tuvieron que hacer todo un 2200? operativo, llevarse a todos los que estaban ahí adentro? Sí. Los familiares ya no podían tener contacto y fueron corriendo desesperados al hospital. Claro. ¿Y cuántos contagiados hubo? El tema es que uno terminó muriendo y 19 abuelos fueron contagiados. Uf. Ahora están separados, no están en el lugar, lógicamente, cada uno en un lugar distinto, algunos aislados, lo cierto es, en hospitales públicos, hospitales privados. Llegó el SAME también al lugar, no está funcionando. Lógicamente el peligro es Sí, que pero había 19 muchas abuelos críticas. más. Acordate que los vecinos, estaba Carlos Estrión en el móvil que llegó primero que nadie y los vecinos decían que había muchas críticas respecto a cómo se manejaba ese geriátrico y cómo se había manejado en las medidas de precaución, que había habido una enfermera que había tenido síntomas compatibles con coronavirus, que siguió yendo y que entonces a partir de ahí temen que pese a la prohibición de visitar a los abuelos, ese personal hubiera sido la que metió el virus. Y claro, exactamente. Lo que sucede es que alguien que llegó de afuera es el que llevó el virus. Eso lo saben porque hasta hace más de 20 días y casi un mes, dicen, no había ningún rastro de nada, hasta que el abuelo de 83 años empezó a levantar fiebre, lo llevaron, lo atendieron, el resultado fue positivo y ahí se dieron cuenta que corrían peligro todos. También llegaron a desinfectar en el barrio, cuando estaban incluso desalojando, estaban desinfectando el barrio, pero no alcanzó, lamentablemente un abuelo murió y hay otros 19 contagiados que están esperando también el resultado del tratamiento que están haciendo. Y el reflejo del coronavirus en el mundo, Estados Unidos, y en minutos pasamos por Brasil. Pero comenzamos con Adrián Sack, Estados Unidos en un día también, Adrián, con unas cifras terribles, corregime si me equivoco, pero cerraron las cifras en 2.000 víctimas fatales. Sí, en 2.000 víctimas fatales de un día para el otro. Exacto, o sea, 24 ya horas. Entre ayer y hoy han muerto 2.000 personas y ya nos estamos acercando por estas horas a los 15.000 fallecidos desde que comenzó el brote de coronavirus, desde que se produjo la primera muerte por coronavirus el último día de febrero. Así que bueno, la proyección es realmente preocupante, alarmante. Adrián. También tenemos cerca de 460.000 casos, sí. El crecimiento diario está ya en ese ritmo loco de cuando se desata la curva y empieza a duplicarse los casos de un día al otro. Bueno, los casos en total sí. Ahora, si vemos en donde está haciendo pico, epicentro, la pandemia aquí en los Estados Unidos, están creciendo esos números, pero se está amesetando la tendencia, sobre todo de casos y de nuevas hospitalizaciones. Es de aquí de donde se aferran, sobre todo el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que dice que a pesar de que el número entre días, ¿no?, el número diario en 24 horas de muertos aumentó, ya los 2 días anteriores se había mesetado y el hecho de que haya menos pacientes intubados y en terapia intensiva hace pensar que se está desacelerando el número futuro, las proyecciones futuras de muertes. De hecho, en general, el modelo de la Universidad de Washington, con el que la Casa Blanca predecía la semana pasada 100.000 muertos, entre 100.000 y 200.000 muertos, ahora está proyectando 62.000. Esto se debe justamente a esta desaceleración en las nuevas hospitalizaciones y también a la baja muy importante, al amesetamiento muy importante en California y en el estado de Washington, al oeste de los Estados Unidos, donde se había originado aquí en este país los primeros brotes. Hay muchas causas sobre estos temas, pero
hay una coincidencia muy grande en que tanto en California como en el estado de Washington se tomaron medidas mucho más duras, más restrictivas, que incluyen, por ejemplo, en algunas ciudades como en San Francisco, el uso de barbijo obligatorio para la gente que está en la vía pública y quiere entrar a algunos negocios, ¿no? Así que, bueno, eso es una tendencia realmente muy importante y a tener en cuenta, y que a pesar del desastre por el número de muertos tan alto, da esperanza de cara al futuro respecto de las perspectivas sombrías que tenía. Adrián, y contarnos la parte política. Bueno, hoy fue noticia que algunos candidatos decidieron dar un paso al costado, bajarse, pero también las palabras de Donald Trump. Habla todos los días últimamente, habló hoy con la población. Sí, en este mismo momento está dando una conferencia de prensa. Donald Trump hoy redobló la apuesta contra la Organización Mundial de la Salud, a la que acusa de ser chinocéntrica, y ya dijo que está un paso más cerca de quitarle el financiamiento de Estados Unidos, que son $500 millones al año. Hay una escalada muy fuerte con esto en tratar quizá de desviar un poco el ruido de tanto de Hay que tantas malas pelearse con la noticias aquí en los Organización Estados Mundial de la Unidos. Salud, ¿eh? Ya es como demasiado. Sí, hay que pelearse, pero bueno, también los que son detractores tienen varios argumentos para pensar que realmente ha hecho lobby a favor de China, aunque también hay quienes dicen que actuó bien, que realmente informó relativamente rápido los circuitos médicos. Es una polémica importante, pero respecto de lo que decías de la oposición demócrata, así es. El precandidato Bernie Sanders, que disputa la candidatura demócrata con el ex vicepresidente Joe Biden, se bajó, con lo cual lo dejó solo de cara a la nominación al ex vicepresidente Joe Biden, que es el candidato más fuerte dentro de los demócratas, pero que no está teniendo la aceptación que se espera, sobre todo en este momento, para el partido. Con lo cual, ¿sabés qué nombre está surgiendo fuerte? Que aunque no sea precandidato, puede competir y meterse a último momento a la convención. El gobernador de Nueva York. El gobernador de Nueva York. Sí. Exacto, Andrew Cuomo. Andrew Cuomo legalmente puede meterse, aunque no haya estado en la carrera, no es como las PASO, ¿no?, que tiene toda una reglamentación. Aquí, en las convenciones, que también se suspendió por coronavirus, estaba previsto para julio, hasta nuevo aviso, puede ingresar cualquier persona que se haya registrado previamente y que pueda ser elegido por los delegados. Se puede llegar a un acuerdo para nominar a otro candidato. Así que todavía está muy abierto todo. Cuomo es un candidato realmente más fuerte, o sea, es visto por la opinión pública como un candidato más fuerte para enfrentar a Donald Trump, pero de todas maneras hay mucho camino por hacer con la situación sanitaria desastrosa que tiene en este momento Nueva York. Nos vamos a Brasil. Ya volvemos, Adrián, con vos, pero pasamos por Brasil. Gustavo Segre con nosotros. Hablábamos un poco de la parte política y de los contagios en Estados Unidos. Contanos cómo transcurrió esta jornada, Gustavo, para ustedes. Con mucho gusto, buenas noches a todos. Les actualizo, 16.170 casos en el día de hoy, 2.136 por arriba del día de ayer. Brasil continúa la curva ascendente, cantidad de muertos 819, récord nuevamente, lamentablemente, 133 personas fallecidas sobre el número de ayer. Les diría que desde el punto de vista político, la noticia es una red nacional. Hoy a la noche, 20:30, Bolsonaro va a hablarle a la población pidiendo que todos trabajen unidos contra el coronavirus. No obstante ello, se detectaron 5 fallecimientos en una favela de Río de Janeiro, en La Rosiña, y esto empieza a preocupar a las autoridades por la alta densidad que hay de población. Ahí las condiciones sanitarias y de hacinamiento hacen que donde caiga un caso se puede extender rápidamente, ¿no? Y ya hay 5 muertes, Rolando, así que es complicado esto. El intendente de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, está trabajando activamente para retirar de las favelas a las personas vulnerables, llevándolos en aislamiento a hoteles de la ciudad. ¿Y la gente lo acepta esto? Contrariando la lógica. En general lo acepta, pero hay casos donde no quieren, porque no están acostumbrados. Nadie en una favela está acostumbrado a ir a un hotel. Por eso. No se sienten parte de esa realidad social y económica,
y además, en función de lo que cada uno lee, sabe que si tuviera algún problema de salud una persona vulnerable, el riesgo de su vida es muy alto. Entonces, en la mayoría de los casos prefieren quedarse en sus hogares. El intendente Crivella también, contrariando la lógica, empezó a flexibilizar la cuarentena, el aislamiento social como hay en Brasil. Recordemos, aquí no hay una cuarentena obligatoria como en Argentina, sino que es la recomendación de quedarse en sus hogares. Y lo que generó fue un problema peor todavía, porque habilitó a que a partir de las 6 horas de la mañana pudieran los transportes públicos recibir a la gente que iba a trabajar a sus industrias y a las 9 de la mañana aquellos que iban al comercio. Empezaron a haber filas y esto generó un problema parecido al que se generó cuando los jubilados la semana pasada tuvieron todos juntos en Argentina. Uno de los otros problemas también en Río de Janeiro, que es sin ninguna duda la ciudad de las noticias el día de hoy, 25% de los trabajadores y los profesionales de la salud han dado positivo para el coronavirus. Y esto está por arriba del 20% de España y del 15% de Italia. Una barbaridad ese número. Gustavo, realmente. te agradecemos mucho el contacto. Gracias. También te pedimos a Adrián. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a los dos y nosotros hacemos una breve pausa. Como vos, hay miles de vecinos en la ciudad que hoy nos necesitan más que nunca. Es por eso que lanzamos un programa de voluntarios, Mayores Cuidados. Se trata de alguien que te lleve las compras, los medicamentos o simplemente que te llame por teléfono para ayudarte en lo que necesites. Si tenés más de 60 o estás en un grupo de riesgo y necesitas un voluntario, llama gratis al 147 opción 2. Hay muchos voluntarios que pueden ayudarte. Vamos, Buenos Aires. Este domingo a las 20 tenés una oportunidad de saber antes lo que va a pasar después. No digas que no te avisamos. Antes de mañana, con Antonio Laje, este domingo desde las 20 por América. Pascuas Carrefour. Del 8 al 13 de abril, 2x1 en huevos de Pascua. Filete de merluza a 229 pesos el kilo. Además, pollo a 84 pesos con 90 el kilo. Y asado a 229 pesos el kilo. Y mucho más en carrefour.com.ar. En Personal, acompañamos las acciones del gobierno para quedarse en casa. Si tenés un plan, abono o factura, te regalamos 1 giga por 30 días. Activalo desde la app. Si sos prepago, hace una recarga SOS de 100 pesos. Y a quienes estén en Estados Unidos, Europa o Asia, les regalamos 1 giga y WhatsApp gratis. Personal. Cada día aprendemos y hacemos un nuevo pacto social. Siempre juntos. Porque el mundo necesita que las personas estemos juntas. Nos unimos para bajar el contagio, preservar nuestra red de relaciones y mantener la economía circulando. Si cada uno hace su parte, crearemos un mundo nuevo. Un mundo donde todo el mundo importa. La mayoría de los empleados de Pampa Energía hoy está trabajando desde sus casas, cumpliendo el aislamiento obligatorio. Pero como cualquier otro día, más de 800 de nuestros colaboradores siguen saliendo para ir a trabajar a las centrales eléctricas, plantas industriales, yacimientos y centros de control, poniendo toda su energía para que vos puedas quedarte en tu hogar. Ahora los conocemos como trabajadores esenciales. Para nosotros siempre lo fueron. Pese a la distancia social, millones de argentinos estamos más cerca que nunca para cuidarnos y ganar la batalla contra el virus. Pampa Energía. Invertimos acá porque somos de acá. Quiero jugar a ser vos. Todo tiene el calor de tus recuerdos. Las tres niñas. Lo bueno vuelve. Durante todos estos días habrás escuchado que queremos achatar la curva. ¿Pero qué significa? Que estamos tomando las medidas necesarias para que los contagios en Argentina no se produzcan todos al mismo tiempo. La cuarentena obligatoria es la única forma que tenemos de bajar la cantidad de contagios y evitar que todos nos contagiemos a la vez. Así, mientras más chata sea la curva, mejor va a poder reaccionar nuestro sistema sanitario. Por eso insistimos tanto para que te quedes en tu casa. Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
En Personal, acompañamos las acciones del gobierno para quedarse en casa. Si tenés un plan, abono o factura, te regalamos 1 giga por 30 días. Activalo desde la app. Si sos prepago, hace una recarga SOS de 100 pesos. Y a quienes estén en Estados Unidos, Europa o Asia, les regalamos 1 giga y WhatsApp gratis. Personal. Se me parte la cabeza. ¿Tenés Ibupirac? No, no hay Ibupirac. Me está matando el dolor de cintura. ¿Tenés Ibupirac? Me duele el final de anatomía. ¿Tenés Ibupirac? Me duele mi primer trabajo. ¿Tenés Ibupirac? Que el dolor no te pare. Toma Ibupirac y olvídate de los dolores de cabeza y musculares hasta por 8 horas. Ibupirac. El dolor para. Vos no. Atención en bancos. El calendario de pago a titulares que posean documento nacional de identidad terminados en 0 cobrarán el jueves 9 de abril. Corresponde a jubilaciones y pensiones del mes de abril, menores a 17.859 pesos. La fe de vida se encuentra suspendida y tus saberes permanecerán depositados en tu cuenta bancaria. ANSES, Argentina Unida, Argentina Presidencia. Acá jugando al truco con Wilson. Hoy nos toca estar distanciados, pero podemos estar más unidos que nunca, todos juntos, pensando en el otro, porque hoy todo lo que hacemos repercute en los demás. Quedémonos en casa y compartamos recitales, disfrutemos de estar en familia, hagamos las compras con los chicos. Podemos hacerlo online y solo lo necesario. Y si alguien necesita una mano, ayudémoslo. Nosotros seguimos trabajando para que tu compra sea siempre segura. Hoy ayudar es quedarse en casa. Si de algo podemos estar seguros, es que ayudamos a salir de esto si no salimos de casa. Conoce más en visa.com.ar. Atención jubilados, porque las sucursales de Servicio Superviel están abiertas. La atención será exclusiva para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. Banco Superviel te recomienda estas alternativas para que puedas cobrar tu jubilación. Mira. Si sos jubilado, podés cobrar tu jubilación de 3 formas: con tu tarjeta Superviel de débito o generando un código en el tótem de ANSES Superviel para luego extraer dinero del cajero automático o en la caja rápida con tu huella. Conoce más en superviel.com.ar. Y faltan muy pocos días para la Pascua. No te quedes sin la oportunidad de sorprender a tu familia con los más ricos huevos de chocolate Arcor. Apurate, hacé ya tu pedido y Arcor te lo lleva a tu casa. En este video te contamos cómo. Envía un mensaje de WhatsApp al 11 27 21 0066. Seguí las instrucciones y recibí tu pedido gratis en tu casa y a precios irresistibles. En esta Pascua, compartí momentos únicos. Más información en www.arcor.com. Lo viviste en América. Nos vamos a ir al Malbrán. ¿Qué significa encontrar el genoma del COVID que circula en la Argentina? Hasta ahora no sabíamos lo que estaba circulando en nuestro país ni de dónde venía. Ayer lo pudimos ver por primera vez. Lo que nos asegura es que cuando se desarrolle la vacuna, los virus que están circulando acá también estén representados en esa fórmula vacunal. Gracias y felicitaciones. América, siempre con vos. Hoy nos toca atravesar un momento muy difícil. Un momento que necesita que estemos más unidos que nunca. Por eso, desde Wabi, queremos ayudar a que todos los almacenes, tiendas y kioscos de cercanía puedan recibir pedidos online y entregarlos a domicilio de la manera más segura. Si tenés un almacén, tienda o kiosco, entra a yomecuidoconwabi.com para empezar a cuidar a tu tienda y a tu barrio. Wabi es gratis. Estamos para ayudar. Che, vos sabés lo que le pasó a Seguro, ¿no? Por favor, te pido, decime que no es que se lo llevaron preso. Dejemos los chistes malos por un rato. Quédate en tu casa. Hacé tus operaciones desde la app y online banking. Te enseñamos cómo en bancogalicia.com. Y si tenés consultas, escribinos en Facebook o Twitter. ¿Vas esta noche? No, no sé. Me parece que me está por agarrar gripe. ¿Qué pasa? Te agarró gripe.
gripe, él va a pasar unos días conmigo, ¿sabes? Llámalo la semana que viene. Cuando tenés síntomas gripales, toma Next Gripe, con paracetamol y un plus de cafeína. En solo 30 minutos alivia todos los síntomas de la gripe. A todos los síntomas de la gripe, deciles Next. Son días difíciles para todos. Para los que tienen que quedarse. Y para los que tienen que salir. Para los que trabajan y para los que aplauden. Para Fabio, que está acá reponiendo. Y para su familia, que está allá y lo está rebancando. O para Fiorella, que te atiende con una sonrisa como siempre. O Héctor, que maneja el camión. O Damián, que te lleva el pedido. Que al igual que nosotros, también tienen gente que los espera en casa. Por eso tenemos que alimentarnos de cosas buenas. Estoquearnos de solidaridad con el otro. Andar poco en nuestros pasillos y mucho en los tuyos. Puede que no todo esté perfecto, pero te aseguramos que vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para que encuentres lo que necesitas cerca de tu casa. Un poquito de cada uno hace la diferencia. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Lávate las manos con frecuencia. Cuidarte es cuidarnos. Para más información, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Supradin reinventa las vitaminas. El nuevo Supradin Gummies tiene las vitaminas y coenzima Q10 que ayudan a recuperar tu energía. Nunca fue tan práctico y sobre todo tan rico disfrutar de tu día. Supradin es el número 1. Como mamá, me preocupa que Sofi reciba el hierro y el omega 3 y 6 que necesita todos los días. Pero ni todos estos litros de leche alcanzan. Por eso yo elijo Sancor Bebé 3+. 2 vasitos al día le dan los nutrientes que necesita, como hierro, omega 3 y 6, vitaminas y minerales. Sancor Bebé 3, nutrición de la cabeza a los pies. Hey, mandador de audios de 5 minutos. Ahora podés asegurarte de que escuchen tus anécdotas hasta el final. Porque con personal prepago además de WhatsApp gratis, tenés llamadas ilimitadas a otros personal por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Personal. Cuidarnos es tarea de todos. Si sos jubilado, podés cobrar tu jubilación de distintas maneras. Usa tu tarjeta Superviel de débito para realizar compras o retirar efectivo de los cajeros automáticos. ¿No tenés tu tarjeta Superviel de débito? Acércate a la terminal ANSES Superviel, genera tu código de extracción y luego retirá el efectivo en un cajero automático Superviel. Sacá efectivo en la caja rápida con tu huella digital. Conocé las sucursales que cuentan con estos servicios en superviel.com.ar. Nuestra prioridad es cuidarnos entre todos. Del jueves al sábado en Disco y Jumbo, 40% de descuento en todos los huevos de Pascua y 50% en marcas seleccionadas. Además, 3x2 en marcas seleccionadas de cervezas, aguas y jugos. 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de pañales y protección femenina. Disco y Jumbo, unidos para acompañarte. El escándalo de corrupción y sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo Social dejó en evidencia unas cuantas cosas. Primero, el desafío para el gobierno, que ya viene con el lastre de los tiempos del kirchnerismo, de las sospechas de corrupción y las condenas, incluso que hubo en algunos casos por corrupción, de demostrar que eran algo diferente. Por eso el presidente Alberto Fernández encargó que fueran, ¿cuánto? 15. 15 funcionarios, pero aparte fue muy duro con las declaraciones, porque dijo, si quieren plata, no es la política el lugar para hacerla, váyanse a trabajar a otros lugares. Nosotros no somos un gobierno de ladrones, no vamos a permitir. Si aparece un corrupto, se desplazará. 15 desplazamientos para encontrar una solución política. Echaron a este muchacho, que es el secretario de Estado. Los ministerios tienen ministro y secretario. Un secretario era Gonzalo Calvo, lo echaron. Y las 15 personas que estaban debajo de él, subsecretarios, directores, jefes, todos afuera por orden de Alberto Fernández. Esto es
como la solución política al primer foco de corrupción que aparece en el gobierno de Alberto Fernández. Pero lo que revela también es algo sobre lo cual vamos a profundizar un poco, que uno puede preguntarse, primero, ¿cómo llegan estas empresas a ganar estos contratos millonarios si ninguna de ellas produce alimentos? Son todas empresas intermediarias, salvo una. De las 6 que ganaron, solo una produce alimentos y otra ni siquiera se dedica a los alimentos, se dedica a la limpieza. ¿De dónde salen esas marcas de fideos, lentejas, aceite? No las conoce nadie. ¿A quién se las compran? ¿Quién las etiqueta? ¿Cómo se hace eso? Bueno, esto es uno de esos misterios que algún día se develarán. Pero por otro lado también está el misterio de cómo alguien que ya tenía una sospecha de corrupción, como es Gonzalo Calvo, hace carrera y sigue haciendo carrera y llega a secretario de Estado. Estos son esos misterios de la política argentina. ¿Por qué les digo esto? Gonzalo Calvo estaba trabajando hasta el año 2019 en el municipio de Almirante Brown. ¿En qué condiciones se va en un momento cuando se difunde por Facebook un video donde alguien lo graba y graba una situación sospechosa que daba para pensar que le estaban pagando dinero? Parecía directamente un pedido de coima. Exactamente. Se abre una causa judicial donde se aporta este video, pero no se aporta el final del video. Entonces quedó como una cosa extraña. Se abrió la causa judicial, pero mejor vean el video y enseguida le comentamos cómo terminó esto. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, ¿y usted? Bien. ¿Cómo fue las vacaciones? ¿Descansó? Sí, acá me la quieren cagar ahora enseguida, ya me quieren poner todo el descanso, me lo quieren tirar a la en 5 días, pero la vamos a llevar. Bien. ¿Vos, todo tranquilo? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien. A ver. Esto corresponde a la factura de enero, ¿sí? Ah, esto, bien. Y para que tengo... esto de enero, pará. Sí. Tengo la otra, que me dio Claudio, la hojita. Bien. Bueno, esta es esa. Y de este monto, de este, sí, había cuenta esto, exacto, 50, y te traigo... sí, y siguió haciéndolo estos dos, y eso era así. Este video, cuando este video fue publicado en una red social, solo generó un poquito de ruido en Almirante Brown. Se abre una causa en los tribunales de Loma de Zamora. Se aporta el video, pero el fiscal dice, bueno, no faltan pruebas, nadie se presenta a ratificar. El video había sido grabado por una relación que había con una empresa de seguridad de la zona de Almirante Brown que se llama Líderes, ¿sí? Nadie empezó a ratificar la denuncia, la causa se cerró y Calvo fue sobreseído. Después de este pequeño escándalo en Almirante Brown, va a parar al Banco Provincia. Y del Banco Provincia salta, sin que nadie registre cómo ni por qué, a un cargo de secretario de Estado encargado de las compras, nada menos que el Ministerio de Desarrollo Social, en el momento en el que hay emergencia alimentaria primero y después emergencia por el coronavirus, o sea, con la oportunidad de comprar y comprar y comprar cosas. Esto del lado de los funcionarios. Recuerden que no solo echaron a Calvo, sino que echaron a los 15 funcionarios que estaban por debajo. Del otro lado también está la cosa que no es privativa de este gobierno, sino que ya venía del anterior kirchnerismo, de los tiempos de Carolina Stanley, en provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, que es el milagro de los proveedores del Estado. Las empresas que ganaron esta licitación son 6, de las cuales solamente una se dedica y produce alimentos. Las demás son intermediarias. Si cualquier empresa que produce alimentos se quiere presentar a una de estas licitaciones, se vuelve loco. Tiene que tener un ejército de contadores, de abogados, de gente que haga los trámites porque te ponen infinidad de trabas. Entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo? ¿El Estado no puede comprar directamente al proveedor? ¿Por qué necesita un intermediario? Se supone que el proveedor directo siempre te va a ofrecer un mejor número que el intermediario que se queda con su comisión. Ahí está la cuestión esa de echa la ley, echa la trampa. Seguramente, cuando se abra la causa judicial, todos van a tener una buena coartada diciendo que estaban operando a derecho y lo habían hecho y no va a pasar nada. El problema es cómo se permitió que hubiera intermediarios
que cobraran los sobreprecios que cobraban, algo que nunca debió haber pasado, mucho menos cuando se estaba jugando los alimentos de los más necesitados. Mucho menos en medio de toda esta pandemia. Por eso la decisión de desplazar a Calvo, como te lo acabamos de mostrar y contar quién es, y también a 15 de sus funcionarios. O sea, todos los que vieron ese listado y a nadie le llamó la atención. El gobierno prefirió sobreactuar. Políticamente sobreactuar, decir, echémoslos a todos y que se acabe. Y decir, bueno, de ahora en más se va a pagar solamente los precios máximos y se cortó. Nosotros llegamos al final de América Noticias. Mañana a las 18, como todos los días, nos volvemos a encontrar. Quédense con Polémica en el Bar.